Mi esposa quedó embarazada y no me lo dijo. Aún así, se aferraba a mí todos los días, insistiendo en dormir conmigo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Después de contratar a gente para investigar, por fin descubrí la verdad. La esposa que no se separaba de mí ni un solo día, que exhibía públicamente nuestro amor. En realidad estaba usando mi dinero para mantener a un amante a escondidas. Látigos, collares, juegos de roles de confinamiento. Lo suyo era totalmente desenfrenado. Y aún así, podía decir sin ruborizarse ni dudar: si algún día te traiciono, entonces que caiga en una prisión sin amor. Me reí. ¿Desde cuándo no tener amor es un castigo? Ya que te gusta tanto el juego del confinamiento, entonces te concederé tu deseo. Capítulo 1. Señor Wang, ¿está seguro de que quiere demandar a su esposa? Le caerán al menos 30 años. Guardé silencio un momento y luego dije con firmeza: demandar. La voz al otro lado sonó sorprendida, pero enseguida respondió: tendrá que enviarme los materiales del litigio. En aproximadamente medio mes, la carta del abogado será entregada a su esposa. Tras colgar, mi secretaria entró, sosteniendo respetuosamente una caja de regalo con ambas manos. Señor Wang, este es un regalo de la señora. Me quedé paralizado un segundo. Tomé la delicada caja y la abrí. Dentro había una pluma estilográfica carísima, grabadas en ella, con una caligrafía pulcra y elegante. Estaban las palabras: para mi amado señor Wang, feliz 5º aniversario de bodas. La secretaria salió con cuidado de la oficina y lo compartió en el grupo interno de la empresa. En cuanto todos vieron la exquisita pluma, el chat se animó al instante, con mensajes apareciendo uno tras otro. La señora y el CEO de verdad están tan enamorados. Hasta sus regalos son tan considerados. ¿Recuerdan que al CEO le encanta el pastel de huevas de cangrejo? La señora fletó un avión a Shanghái solo para comprar el de ese restaurante Michelin de 5 estrellas y enviárselo. Cuando el CEO se contagió de un virus y tuvo fiebre, la señora incluso retuvo al personal de la ambulancia, empeñada en entrar juntos a la sala de aislamiento, diciendo que moriría con él si hacía falta. Un amor hecho en el cielo así, tan envidiable, es raro en este mundo. Incluso esta pluma fue personalizada especialmente por la señora. Solo existe esta en todo el mundo. Ah, ¿cuándo tendré yo un amor tan perfecto? Comparar vidas de verdad da rabia. Cada mensaje estaba lleno de envidia. Toda la empresa, y todos mis amigos, me habían dicho incontables veces cuánto envidiaban mi relación con Lucía. Curvé los labios en una sonrisa burlona y bajé la cabeza para mirar los documentos frente a mí. Entre ellos había una foto de un reloj de alta gama que yo había transferido al extranjero, ahora en la muñeca de otro hombre. Nací en la riqueza. Poco después de graduarme, ya era dueño de una empresa que cotizaba en bolsa. Nunca me faltaron admiradores, pero el rápido crecimiento de mi carrera y el hecho de que mis padres vivieran separados en distintas ciudades me hicieron perder el interés por el amor. Sin importar quién se me declarara, siempre respondía con frialdad: lo siento, ahora mismo no estoy buscando una relación. Hasta que conocí a Lucía, a diferencia de otras mujeres, me persiguió con una tenacidad casi fanática, aferrándose sin descanso. Solo porque yo trabajaba todo el año y me saltaba el desayuno, aparecía cada mañana frente a mi empresa con una papilla que cocinaba ella misma, incluso cuando el cielo estaba cubierto de una nevada intensa, para mantener la papilla caliente. Incluso envolvía el pequeño termo con su chaqueta de plumas. Tenía la nariz roja por el frío, pero al verme, se quitaba instintivamente los guantes y me los ponía en las manos, sonriendo con brillo mientras preguntaba: ¿tienes frío? Fue entonces cuando, por fin, mi corazón se conmovió. Después de estar juntos, su amor se abalanzó sobre mí como una marea imparable. Se preocupaba por mí todos los días. Desayunos recién hechos siempre me esperaban en el escritorio. Me aguardaba en el garaje subterráneo después del trabajo. Me daba abrazos enormes. Y en la cama me entregaba todo lo que yo deseaba y aún más. Poco a poco, fue derritiendo mi corazón de iceberg. Incluso la propuesta de matrimonio fue idea suya primero. Sostuvo un ramo de flores, con los ojos llenos de alegría, y me los ofreció. Aquel día, me miró con los ojos brillantes y dijo: Jorge, te prometo que, ya sea en la pobreza o en la riqueza, incluso al fin del mundo, te amaré para siempre. Si algún día te traiciono, entonces que sea arrojada a una prisión sin amor, para no volver a aparecer jamás. Todos esos momentos dulces del pasado se han convertido ahora en cuchillas afiladas que se clavan directamente en mi corazón. Hace 2 meses descubrí que Lucía me estaba siendo infiel. De día, seguía siendo la cariñosa señora Wang de la familia Wang,
rebosante de afecto hacia mí, pero de noche, bajo la tapadera de su mejor amiga, se deslizaba en los brazos de otro hombre, susurrándole con dulzura y ternura. Lo más ridículo de todo era que ese hombre era un becario, justo bajo mis narices, un simple becario, y aún así vestía todo tipo de trajes a medida absurdamente caros y conducía coches de lujo. Para mantenerlo, Lucía incluso llegó a malversar activos de la empresa y le asignó un superdeportivo de edición limitada. ¿Y yo? Lo único que merecía era una pluma estilográfica de cortesía, y una tarjeta regalo envuelta en palabras dulces que escondían puñales. La burla en la comisura de mis labios se volvió poco a poco amarga. Con indiferencia, arrojé la caja de regalo y la pluma directamente a la basura. Saqué el acuerdo de divorcio y la demanda judicial, y firmé mi nombre, con firmeza y sin la menor vacilación. Este tipo de amor, vacío y frágil como una burbuja. Ya no lo quiero, y tal como ella deseó una vez, la encerraré para siempre en su prisión. Después de organizarlo todo, lo envié al correo electrónico del abogado. Me quedé de pie en la entrada de la villa. Antes de que pudiera introducir la contraseña, la puerta se abrió de repente. Pétalos volaron en una lluvia deslumbrante. Lucía llevaba un disfraz de cervatillo. Saltó hacia mí y se aferró con fuerza a mi cuerpo. «Feliz aniversario de bodas, esposo», dijo con coquetería, con los ojos llenos de afecto. «Siento no haber almorzado contigo hoy. Todo fue para preparar esta sorpresa. Hoy se cumplen 5 años de nuestro matrimonio, así que he preparado 61 regalos». Ofreció sus labios rojos, con una mirada profunda y tierna. «Te amo». Un segundo más que al propio tiempo, barrí la habitación con la mirada. Estaba llena de regalos bellamente envueltos y de platos que ella misma había cocinado. Tengo el estómago delicado. En el pasado, ella nunca permitía que la criada cocinara para mí. Cada plato era preparado cuidadosamente por ella siguiendo el plan de un nutricionista, sin repetir nunca ninguno. Sin embargo, en su piel había marcas rojas que ni una base espesa podía ocultar, y labios hinchados que ni el pintalabios más intenso podía disimular. Mi mirada se volvió helada. Recordé la vez que, por trabajo, usé por accidente su ordenador, y vi su historial de chat con su mejor amiga, María. Fotos que se tomó con Makoto en una villa junto al mar. Selfies íntimos frente al espejo del baño. Sus mensajes de voz estaban llenos de excitación. «María, mira esto. Mi juguete tiene un cuerpo increíble. Estoy obsesionada, totalmente obsesionada. No debería haber comprado perfume de Ylan Ylan para compensar a mi juguete y que no se fuera a casa esta noche». Puse la villa junto al mar a su nombre. La mujer que ahora me miraba con los ojos llenos de amor acababa de salir de la cama de otro hombre. Lucía movía su adorable colita de cervatillo, aferrándose a mí y haciendo pucheros. «Vamos, comamos primero. Luego, en la cama, podremos abrir los regalos despacio. Pero esta noche, tú también tienes que darme un regalo». Sus dedos largos y blancos como cebollas verdes trazaron suaves círculos sobre mi pecho. En sus ojos aún quedaba la satisfacción de la indulgencia. Sin notar en absoluto mi total indiferencia, ella misma me sirvió los platos, uno tras otro. Cada uno era mi favorito, hasta los palillos y los cuencos, todos hechos a mano con los diseños que sabía que me gustaban. Observé a Lucía revolotear a mi alrededor como una mariposa colorida. Dije con calma: «Tu regalo te será entregado dentro de medio mes. Espero que te guste». Sus ojos brillantes temblaron levemente al sentarse a mi lado. Cogió comida y me la dio de comer, sonriendo con dulzura. «Cualquier cosa que prepare mi esposo será mi favorita. No puedo esperar». En el fondo de mi mirada se ocultaba un frío glacial. Sí, 30 años de soledad. Un voto que por fin se cumple. Te gustará, Lucía. Capítulo 2. Me levanté temprano de la cama. Lucía dormía profundamente a mi lado. Anoche llevaba un camisón calado con hilos dorados, enredándose en mi cuerpo, balanceándose y suplicando cariño. No la toqué. Inventé cualquier excusa para evadirme. Lo que otros han tocado, a mí me parece sucio. Vi el mensaje que me envió el abogado, pero justo después apareció otro aviso, una entrada para un crucero. Fruncí el ceño. Estaba a punto de abrirlo cuando Lucía se acurrucó en mis brazos, mirándome con sus hermosos ojos brillantes. Dijo: «Tómalo como una compensación porque ayer no me satisfaciste. Sí, acompáñame a viajar». Estaba a punto de rechazarla, pero Lucía ya había enviado la información al grupo de la empresa y además había reservado billetes para todos. Luego se levantó para prepararme un desayuno especial. El traje para asistir al evento ya estaba planchado, y el café, a la temperatura exacta que me gusta, 7 décimas de calor.
Por la noche, Lucía llevaba un vestido de cola ondulante y se apoyó a mi lado, diciendo, recuerdo que dijiste que lo que más te gusta es ver el cielo estrellado desde el mar. Aquí se puede. Incluso el interior del camarote estaba lleno de tulipanes, mis favoritos. Visto desde lejos, todo el mundo pensaba que éramos una pareja perfecta, hecha el uno para el otro. En el gran salón del barco no dejaban de reproducir blogs de nuestros viajes llenos de amor. Lucía me tomó de la mano y bailó un vals conmigo entre la multitud. Bajo las luces, sus ojos brillaban, llenos de una apariencia de amor absoluto. En el punto culminante del banquete, Lucía se arrodilló junto a mis piernas y sacó un anillo desde atrás, incrustado con una gema de jade. Dijo, Jorge, este anillo lo mandé a hacer especialmente. Solo existe uno en todo el mundo. Se llama amarte eternamente. No notó mi silencio. Solo esperaba con alegría mi reacción. La gente de la empresa nos miraba con envidia y no dejaba de sacar fotos con sus teléfonos. Entre los murmullos se oía, Dios mío, Lucía sí que sabe hacerlo. Regalarle un anillo a su marido. Me muero de envidia. Sí, las flores del barco, el paisaje, incluso el champán, todo es lo que le gusta al presidente Wang. Estamos presenciando una leyenda de amor. Me he convertido en parte de su show. Este tercer vuelo lo asumo encantado. Por favor, presidente Wang y señora Wang, sigan presumiendo de amor. Me están dejando ciego. Lucía sabía que no me gustaba ser el centro de atención. Se colocó delante de mí y, con una sonrisa radiante, dijo a todos, por supuesto, mi esposo merece lo mejor de este mundo. Durante la cena, todos estábamos sentados en el restaurante del barco. Cada uno de los manjares era algo que me gustaba, pero vi a Lucía bajar la cabeza para mirar su teléfono, con los ojos llenos de dulzura. Son fuegos artificiales. En ese momento, desde la cubierta se oyeron exclamaciones de sorpresa y todos corrieron a verlos. Los fuegos artificiales eran tan grandiosos que iluminaron todo el cielo, brillando como si fuera de día. Makoto estaba de pie entre nosotros y dijo con cierta autosatisfacción, estos son los fuegos artificiales de Estrella de la Costa. Una función cuesta 30 millones, una hora 50 millones. Y si quieres ponerles nombre, son 100 millones. Esto me lo regaló mi novia rica. La gente de la empresa miró a Makoto con burla en los ojos. Alguien dijo, Makoto, ¿sigues soñando despierto? ¿Novia rica? Vaya, presumes sin siquiera pestañear. Makoto los miró con indignación, pero aún así levantó el cuello y dijo, me los regaló mi novia. Dijo que invitaba a todos a ver los fuegos artificiales. Nadie se lo tomó en serio. Todos pensaron que Makoto estaba obsesionado hasta la locura. Capítulo 3. De repente, fuegos artificiales llenaron el cielo sobre nuestro yate, explotando uno tras otro, reflejándose en el mar como estrellas resplandecientes. Pero las explosiones de luz formaron el nombre de Makoto, junto con palabras de amor empalagosas. Rosa ama a Makoto durante 100 años. Toda la gente de la empresa quedó en shock y, al mismo tiempo, todos voltearon a mirar a Makoto. En un instante, toda la cubierta hervía de emoción. Las voces de envidia se alzaban una tras otra. Alguien dijo, joder, hoy sí que he aprendido algo siguiendo a los grandes. Estos son los fuegos artificiales más caros que he visto en toda mi vida. Más de 100 millones quemándose de verdad en el cielo. Ya no quiero esforzarme más. ¿Dónde encontraste una novia tan rica? ¿Por qué yo nunca me topo con algo así? Dios mío, he visto a una auténtica CEO dominante. En este mundo solo hay dos mujeres perfectas, una es la novia rica de Makoto y la otra es la señora Wang del grupo Wang. Apuestas abiertas, ¿quién ama más? ¿La señora Wang al presidente Wang o la rica novia de Makoto a su novio? Tras pensarlo un momento, todos eligieron a Lucía. Después de todo, por el presidente Wang, Lucía incluso se había atrevido a entrar a una sala de aislamiento por gripe. Eso era literalmente jugarse la vida. De pronto, una voz rompió el bullicio de toda la cubierta. El barman salió del camarote y dijo, ¿el señorito? Esto es un Romanée Conti valorado en 30 millones que le envía su novia. Espera que lo pase bien. Y además, usted es el amor más grande de su vida. Todos no pudieron evitar acercarse, mirándolo con envidia. Digo yo, chico, siendo solo un becario y todos los días llevas relojes de lujo, conduces coches caros y vistes alta costura, resulta que tienes una novia de otro mundo. Los ojos de Makoto estaban llenos de satisfacción, y su tono no podía ocultar la ostentación. Dijo, ya se los dije, mi novia y yo somos amor verdadero. Mis nudillos se pusieron ligeramente blancos y las venas de mi muñeca sobresalieron. Miré la información que el departamento financiero había sacado para mí en el teléfono. Ella era esa Rosa.
100 millones en fuegos artificiales, 30 millones en vino, y un yate alquilado por 3 millones. Hice todo lo posible por contener el frío que se acumulaba en mis ojos. Mi esposa, en nuestro aniversario de bodas, me estaba traicionando. Makoto no era más que un simple becario. 2 meses atrás, Lucía lo había incorporado a la empresa. Lo convirtió en director de operaciones en prácticas e incluso le dio el 40% de las ganancias. Todos habían especulado si tenía algún respaldo poderoso detrás. Ahora, por fin, todos lo entendían. Había entrado con recursos propios. Las miradas estaban llenas de envidia. Un respaldo tan brutal, y además un mimo tan descarado, algo así era rarísimo en el mundo. Pero yo lo sabía. Cada céntimo que Lucía malversaba era el catalizador que la empujaba hacia una condena interminable en prisión. Quizá notó mi silencio. Lucía bajó de inmediato el teléfono y, con aire apenado, acarició mi mano. Lo siento, cariño. A María le pasó algo. Tuvo una pelea con su novio. Su mirada era sincera, sin la menor culpa, cuando en realidad estaba chateando con Makoto. Dijo, no puedo dejar que esté triste sola. Por eso he estado respondiéndole todo el tiempo. Perdóname. Hoy es para compensarte a ti. Así que más tarde estaré bien acompañándote. Lucía se acercó haciendo pucheros. Tomó mi mano y dijo, yo no soy como ella. Te amaré toda la vida. Si te pierdo, creo que me volvería loca. No puedo aceptar dejarte. Ni siquiera la muerte podría hacerlo. En mis ojos se escondía una burla glacial. Capítulo 4. ¿Ves? Esta mujer me ama así de profundamente. Pero la traición que me atravesó hasta los huesos también fue obra suya. Cuando el barco atracó, comenzó una nueva ronda de banquetes. Lucía pelaba camarones dulces con atención para mí cuando sonó su teléfono. Sus hermosos ojos temblaron de golpe, e incluso se lamió los labios sin darse cuenta. Dije con frialdad, ¿pasa algo? Pareció debatirse internamente. Tras dudar un momento, dijo, María lo está pasando muy mal tras romper con su novio. Ahora mismo va a verme. Cariño, ¿puedo ausentarme un rato? Asentí con la cabeza, y ella se levantó de inmediato, impaciente por marcharse, pero Makoto también había desaparecido del barco. Pronto saqué el itinerario de Lucía. Había ido a un hotel cercano, en el estacionamiento subterráneo. Makoto, vestido con un traje de mayordomo, la miró con ojos vidriosos y dijo, ama, ¿prefieres cenar primero o comerme a mí? Lucía se rió encantada, con el cuerpo balanceándose como una flor en plena floración. Le rodeó el cuello con ambos brazos y le ofreció sus labios rojos. Dijo, mi mayordomo es tan obediente, claro que la ama tiene que satisfacerte. Lo atrajo directamente al coche. Las dos figuras entrelazadas se besaban con desesperación, incapaces de separarse. Al verlo, sentí una arcada en el estómago. Corrí al baño y vomité todo lo que había comido. La primera vez de Lucía, temblaba en mis brazos como un cervatillo. Con los ojos llenos de alegría, incluso derramando lágrimas de emoción, tomó mis dedos y los llevó a su pecho, diciendo con voz temblorosa, Jorge, ahora soy completamente tuya. Ese rojo cegador. Y la persona tímida que tenía entre mis brazos. Pensé que había encontrado el amor verdadero de mi vida, pero al recordar todo ahora, no fue más que una broma cruel. Regresé y recogí todos los regalos que Lucía me había dado. Los arrojé todos al montón de obsequios y ordené al asistente que los vendiera todos por el precio simbólico de un yuan. El asistente preguntó, sorprendido, ¿todo esto, venderlo todo? Bajé la cabeza y miré las fotos. Las había enviado Makoto. Había incluso imágenes adjuntas, el camisón calado con hilos dorados, Lucía envuelta en vapor de agua, y preservativos usados sobre la mesa. Makoto escribió, ¿sabes? La parte más sensible de su cuerpo es la hendidura de la cintura. Con solo tocarla, ya no aguanta. Lo hicimos en tu cama, en la villa, en tu oficina, en el sofá. Por todas partes dejé mis marcas. Sus posturas cada vez eran más. Incluso en su aniversario de bodas, estaba tan exhausta que no podía ni levantarse de la cama. Esa noche lo hicimos 7 veces. ¿Tú podrías? Y ese anillo de jade tuyo, dije que lo quería y me regaló uno exactamente igual. El anillo de jade brillaba de forma dolorosamente ofensiva. Guardé cada uno de esos mensajes y miré al asistente con determinación. Dije, véndelo todo. Me tumbé en la cama y el cansancio me arrasó por completo. Llegó un mensaje al teléfono. Era Lucía diciendo que iba a acompañar a su amiga y que no volvería a casa. Yo ya estaba tan agotado que cerré los ojos y me quedé dormido. Cuando desperté al día siguiente, Lucía estaba arrodillada frente a mi cama, con los ojos enrojecidos. Dijo, ¿he hecho que mi esposo me odie?
¿Vendiste todo lo que te regalé? Capítulo 5. La miré. Bajo el maquillaje aún quedaban marcas densas y evidentes. En las muñecas tenía claras huellas de ataduras. Ni siquiera se había cambiado de ropa. El olor que todavía no se había disipado se enroscaba en mi nariz. La observé. Su actuación era tan impecable que quizá ni una actriz premiada podría igualarla. Dije, ya no me gustan esas cosas. El dinero de la venta lo doné todo al orfanato. Justamente cerca hay una subasta benéfica. María también estará allí. Mi esposo es tan bondadoso. Como esposa, por supuesto que debo apoyarte incondicionalmente. Lucía me tomó de la mano, como si tuviera miedo de que desapareciera. La miré en silencio, hasta que llegamos al lugar de la subasta, donde varias de sus buenas amigas se acercaron de inmediato. Al ver a Lucía, empezaron a bromear. Es dificilísimo sacarte a solas. ¿Tanto miedo le tienes a tu marido? Sí. Hasta tenemos que aprovechar una obra benéfica para poder ver a la parejita dulce. ¿Cuándo me tocará a mí un amor tan empalagoso y dejar de que me planten? María empezó a quejarse sin parar. Solo Lucía se aferró a mi brazo y dijo, a él no le gusta el olor del perfume. Manténganse un poco alejadas. Sus amigas nos miraron con sonrisas dulces y se rieron entre dientes. Con razón tienes marido. El nivel de dulzura de ustedes dos está fuera de escala. Makoto, vestido con un traje de alta costura, se sentó de pronto justo entre nosotros. Sus labios finos se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos se demoraban con descaro en Lucía. El rostro de Lucía se tensó un poco, aunque siguió aparentando calma mientras me sujetaba la mano. Makoto dijo, Presidente Wang, vengo en representación de la empresa a esta cena benéfica. No se molestará, ¿verdad? Los niños de aquí son realmente adorables. Yo también voy a tener uno pronto. En unos días quiero hacer una transmisión en directo con la madre del niño para anunciar las ecografías en 4D. Mire, esta es la ecografía de mi novia. El rostro de Makoto estaba lleno de orgullo. Los demás, en cambio, lo miraban con desconcierto. Yo observé el informe de la ecografía del embarazo. Luego miré la ira contenida en los ojos de Lucía y solo sentí un frío profundo en el corazón. Tras quedarme un rato, me sentí cansado. Me levanté y dije, me voy primero. Que se diviertan. Lucía quiso irse conmigo, pero María la detuvo. El presidente Wang está ocupado. Dale un poco de espacio. Quédate un rato más con nosotras. Lucía me miró con cautela. No tenía ganas de decirle una sola palabra más. Háganlo como quieran. Apenas me fui. El rostro de Lucía se endureció. Delante de sus amigas, levantó la mano y le dio una bofetada. ¿No te lo advertí? Sin mi permiso. No puedes hablar con Jorge. Makoto, con los ojos enrojecidos, la miró con terquedad. Dijo, es que te extraño demasiado. Con solo un día sin verte siento que me vuelvo loco. Se arrodilló frente a ella y apoyó la mano en la palma de Lucía. No te enojes. Sí, esta noche te guardé una sorpresa. Al ver su expresión lastimera, Lucía tragó saliva y volvió a sentarse. Una de las amigas comentó, Lucía, sí que sabes educarlo bien. Ese sabor debe ser embriagador. Dicen que durante el embarazo se siente aún mejor. Ve a probarlo esta noche. No te enfades. Al final, nosotras las mujeres solo buscamos divertirnos. No. ¿Y el que más amas, no sigue siendo Jorge? Capítulo 6. Arrastré el cuerpo exhausto y cerré los ojos en la cama. Por la noche, Lucía me envió un mensaje diciendo que no volvería a casa. No le di la menor importancia. Lo borré con indiferencia. Cuando ya no te importa, ningún sentimiento puede volver a herirte. Pasaron varios días seguidos. Lucía no regresó a casa ni una sola vez. Y en mi teléfono aparecían de vez en cuando fotos provocadoras enviadas por Makoto. Fotos de ellos dos, empalagosos, en la playa. Fotos eligiendo ropa para el bebé. Fotos con anillos en las manos. Fotos dulces posando con trajes de boda. Yo, en cambio, solo me dediqué a ordenar cada prueba, una por una. En el primer aniversario, Lucía le regaló a Makoto un reloj de lujo valorado en decenas de millones. En el segundo año, por el cumpleaños de Makoto, le entregó el 40% de los beneficios de una cuenta. En el tercer aniversario, le regaló una villa junto al mar, miles de millones en bienes incontables. Lo reuní todo, sin omitir nada, y lo envié empaquetado al abogado. Empecé a borrar todas las huellas que había dejado en esa casa, las fotos que nos habíamos tomado juntos, las cosas que habíamos comprado, la cama en la que habíamos dormido. Todo lo que estuviera impregnado del olor de otro me resultaba repugnante. El abogado me envió un mensaje. Señor Wang,
El siguiente paso es la verificación de los originales de las pruebas. Necesitamos que venga en persona. ¿Tiene tiempo? Me puse el abrigo y salí. Afuera caía la nieve sin parar. Hacía un frío penetrante. Después de confirmar todo con el abogado, caminé por la calle. En todas las pantallas gigantes de la avenida se transmitía un directo de Makoto. Estaba sentado frente a una casa de empeños recién inaugurada. Dentro, joyas y antiguas piezas de jade de valor incalculable. Cada una brillaba de forma casi hiriente. Dijo, hoy es el directo oficial en el que mi bebé y la madre del niño se presentan públicamente. Ella dijo que quería que toda la ciudad viera nuestra felicidad en las pantallas. Tiene náuseas fuertes por el embarazo, así que no puede salir en directo. Solo grabó un video, pero hoy sorteará 1000 colgantes de jade para celebrar la llegada de nuestro bebé. Miré a esa figura envuelta por completo, vestida con ropa de maternidad, aunque no se le veía ni un centímetro de piel. Esas manos largas y finas, y esa voz que había escuchado incontables veces, las reconocería en cualquier lugar. Era Lucía, con el rostro lleno de felicidad. Dijo con una voz dulcísima, hola a todos. Soy la esposa de Makoto. Hoy se cumplen 3 meses desde que me quedé embarazada y lo hacemos oficial. Espero que todos nos deseen una unión duradera y una vida plena. En el directo, el chat explotó al instante, inundado de felicitaciones de felicidad eterna. De pronto, un Maserati de alta velocidad se detuvo frente a mí. Lucía bajó apresuradamente del coche. Al verme, sus ojos se iluminaron. Tomó mis manos y las metió en su abrigo para calentarlas. Cariño, ¿quieres que me muera de preocupación? Con este frío, paseando solo por ahí, siguiendo mi mirada, Lucía vio el sorteo que aparecía en la pantalla gigante. De manera natural, se metió en mis brazos y me miró con esos ojos brillantes y conmovedores. Si te gusta este tipo de cosas, también puedo comprártelas. Tú y yo, como esta nieve que cae por todo el cielo, envejeceremos juntos. Nunca me separaré de ti. No le respondí. Solo yo sabía que entre Lucía y yo, ya no habría ningún después. Quizá fue porque aquel día la nieve era demasiado intensa. Tuve fiebre y pasé 3 días enteros hospitalizado. Entre la confusión de la conciencia, Lucía no se separó de mí ni un solo paso. Cariño, es culpa mía. No supe cuidarte bien. Estaba tan ansiosa que las lágrimas no dejaban de rodar por su rostro. Capítulo 7. Incluso le ordenó a los médicos que usaran los mejores medicamentos, y cada comida del día me la traía personalmente. Me alojaron en una suite VIP. Yo, en cambio, permanecía frío y distante todos los días, sin apenas reaccionar. El cuarto día. La habitación estaba llena de tulipanes. Incluso cada rincón del hospital estaba cubierto de ellos. Las enfermeras me miraban con evidente envidia. Señor Wang, la señora Wang realmente lo consiente demasiado. Las flores fueron traídas del extranjero y son frescas cada día. De verdad da envidia la relación que tienen. Ella lleva varios días sin pegar ojo cuidándolo. Lucía me miró con dolor en los ojos. Dijo, mientras mi esposo esté feliz, haré cualquier cosa. Luego se levantó. Te sacaré a dar un paseo. En ese momento, Makoto apareció de repente en nuestra habitación. Al verme, sonrió levemente. ¡Qué coincidencia! Tú también estás aquí. Acompañé a la mamá del bebé a hacerse el control prenatal. No esperaba que el presidente Wang también estuviera enfermo. Lucía frunció el ceño y arrastró a Makoto fuera de la habitación, reprochándole con enfado. ¿No te dije que no volvieras a aparecer cerca de Jorge? Makoto, con lágrimas en los ojos, se aferró con fuerza al borde de su ropa y dijo, esposa, no te enfades. Sí, es que te extraño demasiado. Además, estás embarazada. No me quedo tranquilo dejándote sola afuera. Tomó la mano de Lucía entre las suyas y la miró con profundidad. Te traje una sorpresa. ¿De verdad no quieres verla con tus propios ojos? Lucía tragó saliva, dudó un instante y, al final, no pudo evitar consolarlo un poco. Le pidió que la esperara en la suite VIP de al lado. Al salirse con la suya, Makoto mostró una sonrisa satisfecha y se apresuró a ir a la habitación contigua. Lucía se arregló la ropa, como si nada hubiera pasado, y regresó a mi lado. Jorge, hay algunos asuntos de la empresa que necesito atender. Vuelvo enseguida. Mientras me acariciaba las manos para tranquilizarme, no pudo ocultar la prisa con la que se metió en la suite de al lado. Miré con indiferencia el video que Makoto me envió, mi esposa de 5 años, en la habitación contigua, enredándose apasionadamente con otro hombre. Apagué la transmisión. Solo sentí cómo la papilla que ella me había dado empezaba a revolverse en mi estómago. Al final, la vomité por completo. Me di de alta del hospital por mi cuenta y regresé a casa.
En los días previos al juicio, decidí desaparecer por un tiempo, que nadie pudiera encontrarme. En la casa, todo había sido limpiado hasta no quedar nada. Me senté en la mecedora, mirando el sol, y observé el hogar por última vez. A los 20 años, Lucía, para perseguirme, sostuvo un ramo de flores y esperó toda la noche bajo mi edificio. Esas flores se secaron y llegaron hasta el presente, y ahora su destino final fue el cubo de basura. A los 21 años, hizo que todo el mundo celebrara mi cumpleaños. Me envió 100 cartas enteras, con sobres tejidos con hilos dorados. Las arrojé todas al brasero. A los 22, Lucía llenó toda la villa de tulipanes. Yo hice que los artesanos los sacaran, uno por uno, y los tiraran fuera. Al final, en esta casa no quedó ni un solo rastro mío. El tercer día, justo cuando me disponía a marcharme, Lucía me envió un mensaje con la ubicación de un restaurante. Hoy Jorge tiene a su pequeña cocinera. Te haré tus bollos de pasta de judía roja tipo nieve, los que más te gustan. Últimamente no he podido acompañarte. De verdad lo siento. Esta noche volveré a casa. Los bollos de judía roja tipo nieve que ella hacía eran mis favoritos. Cada vez que los preparaba, parecía que yo podía perdonarle cualquier cosa. Capítulo 8. El último día antes de que se enviara la carta del abogado, Lucía me esperaba abajo en un Lamborghini, vestida con el vestido que más me gustaba. Cuando salí de la empresa, se lanzó a mis brazos como una mariposa. Cariño, ¿vamos hoy a la villa junto al mar? ¿No te gusta más que nada ver el amanecer? De pronto sonreí, con una expresión suave en el rostro. Claro, vayamos a ver el amanecer. Acompañarla a ver el último amanecer, porque en los 30 años que le quedaban de vida, ya no volvería a ver un amanecer tan hermoso. Al ver la ternura en mis ojos, Lucía por fin suspiró aliviada, como un gatito. Me llevó al coche. Sus manitas me sujetaban con fuerza, como si temiera que me marchara. Dijo, ¿te acuerdas de aquella vez que te enfadaste y te fuiste solo a pasear en el crucero junto al mar? Yo fui sola en el yate a buscarte. Te asustaste tanto que me abrazaste con fuerza. A partir de entonces, ya no volverás a enfadarte conmigo, ¿verdad? Lucía me miró con profunda devoción. Cariño, te amaré para siempre. Lucía siempre era así. Cada vez que yo me enfadaba, se acurrucaba en mis brazos como un gatito y hacía pucheros. Y yo olvidaba el enfado. La llevaba a comprar todo tipo de artículos de lujo y le daba todo lo que quería. Le perdonaba cualquier error. Yo poseía una fortuna de 10.000 millones. Lucía pasó de ser una simple becaria a convertirse en una presidenta ejecutiva. Así que le di todo lo que deseaba. Cumplí todos sus sueños y la consentí durante 5 años. Hasta que olvidó la razón por la que lo tenía todo. Solo porque, una vez, yo la amé. Pero ahora, aunque sacara el corazón y me lo entregara, me parecería repugnante. La brisa marina era suave, el atardecer hermoso, pero poco después de llegar, apareció un mensaje en mi teléfono. Era un enlace a una transmisión en directo. El presentador decía, ¿y qué si ahora vuelve a tu lado? ¿A que no crees que con solo hacerle una seña, vendrá corriendo conmigo? Está embarazada de mi hijo, ya casi 3 meses. Está tan pegada a mí que no puede separarse ni un momento. Miré la transmisión con indiferencia. Makoto estaba columpiándose al borde de un acantilado. Debajo había un abismo interminable, un mar de nubes. Un pequeño descuido bastaría para caer al vacío. Dijo, hoy es mi directo en el mar de nubes. Mi esposa dijo que vendría enseguida. Apostemos, cuánto tarde en llegar. Tanto tiempo me quedaré columpiándome aquí. En la cocina, Lucía, que estaba ocupada, se quedó de repente desconcertada. Salió, dejó el relleno de judía roja y, conteniendo sus emociones, dijo con cautela, Jorge, surgió algo en la empresa. Tengo que irme un momento. Me miró con ojos inseguros. Mi mirada permaneció tranquila. Ve. Lucía por fin suspiró aliviada, aunque una extraña sensación de pánico le invadió el pecho. Me agarró de la mano. Mañana vuelvo y vemos juntos el amanecer. Sí. No respondí, porque yo sabía que entre nosotros ya no había un mañana. Lucía se subió apresuradamente al coche. Vi su figura alejarse. Luego vi el mensaje que me envió el asistente. Falta 1 hora para que despegue el helicóptero hacia la ciudad A. Voy a recogerlo ahora. Presidente. También vi el video provocador que me envió Makoto. Lucía corrió hasta el borde del acantilado. No apareció en cámara. Solo estaba fuera de plano. ¿Estás loco? Baja ahora mismo. Makoto. Con solo oír esa frase, supe con certeza que era la voz de Lucía. Makoto mostró una sonrisa triunfante. Hasta luego, amigos del directo. Mi esposa tardó 20 minutos en llegar. Cierro transmisión.
Makoto apagó el video, pero no el audio. Solo se escuchó cómo abrazaba a Lucía y le decía en voz baja, «Cariño, ¿me extrañaste?» Lucía respondió, «Si no te extrañara, ¿crees que habría llegado en 20 minutos? No me asustes más. Estoy embarazada. Y aún así me tratas así». El bebé hasta me dio una patada. Makoto rió. «Deja que papá escuche cómo se mueve». Muy pronto, una atmósfera sonrojante se filtró por el audio, y esa transmisión solo estaba abierta para mí. Con el rostro sereno, cerré la transmisión y me subí al coche del asistente. En menos de media hora, llegamos al aeropuerto privado. «Presidente, esta es la cena a la que debe asistir. Y también hay un contrato de 20.000 millones que necesita firmar». Antes de subir al avión, le envié un último mensaje a Lucía. «El regalo que te envié llegará mañana. Espero que te guste». Lucía respondió al instante, «Claro, todo lo que me regala mi esposo me encanta. Cuando vuelva, te amaré para siempre». No respondí. La nieve afuera ya se había detenido. Saqué la tarjeta SIM del teléfono y la tiré. Subí al avión y cerré los ojos. «Lucía, entre nosotros ya no existe ningún para siempre». En ese mismo momento, Lucía sintió una incomodidad inexplicable en el pecho y abrió los ojos de golpe. Makoto, somnoliento, la miró. «Todavía es temprano. Duerme un poco más». Pero ella lo apartó. Tomó el teléfono con ansiedad. No había ni un solo mensaje mío. Sintió que algo en su corazón se vaciaba, justo cuando iba a llamarme. Entró una llamada de un número desconocido. Respondió por instinto. «Hola, ¿la señorita Lucía?» «Le hablamos por encargo del señor Jorge para notificarle formalmente que se ha iniciado una demanda en su contra. La carta del abogado ya ha sido enviada a su correo electrónico». Capítulo 9. Lucía, con los dedos temblando, miraba fijamente la carta del abogado que aparecía en su teléfono. El corazón le latía con fuerza. ¿Una demanda? ¿Jorge había descubierto algo? Imposible. Él la amaba tanto, jamás le presentaría una demanda. Aunque fue ella quien persiguió a Jorge al principio. Él nunca había sido tacaño con ella. Apenas se convirtió en su novia. Le regaló una pulsera valorada en 50 millones. A los 21 años, en su cumpleaños, todas las bolsas de Hermès de la ciudad fueron para ella. A los 22, en su aniversario de bodas, cualquier joya que le gustara, Jorge se la compraba. A los 23, cuando ella le propuso matrimonio, Jorge le regaló más de una decena de villas. Jorge solía abrazarla y decirle que, mientras fuera algo que ella quisiera, él se lo daría. Ella solo había usado un poco de dinero. ¿Cómo podía demandarla por eso? Las lágrimas de Lucía estaban a punto de caer. Makoto aún no sabía qué había pasado. Desde atrás, rodeó su cintura y dijo, «¿Qué pasa, cariño? Duerme un poco más». Seguro que era porque últimamente no había acompañado a Jorge y lo había hecho enfadar. De un empujón, apartó a Makoto. Sus ojos se enfriaron. «Tengo asuntos urgentes en la empresa. Tengo que volver ahora mismo». Makoto la miró con expresión lastimera, con los ojos llenos de lágrimas, como un cachorrito abandonado. En otras ocasiones, cuando él estaba así, Lucía se inclinaba para besarlo, pero hoy ni siquiera lo miró. Se marchó a toda prisa. Lucía condujo de vuelta a la villa junto al mar, mientras le hiciera un poco de mimos a Jorge. Él la perdonaría como siempre. Empujó la puerta y corrió directamente al dormitorio. «Cariño, yo sé que», pero el dormitorio estaba vacío, la cama intacta, como si nadie la hubiera usado. Su corazón empezó a hundirse poco a poco en un pozo helado. Lucía regresó a la villa donde vivían y buscó habitación por habitación. No encontró rastro alguno de Jorge Wang. Llamó al asistente. «¿Sabes dónde está Jorge?» El asistente había recibido órdenes estrictas antes del juicio. Nadie debía saber el paradero del presidente. Solo respondió, «Señora, no estoy a cargo de los movimientos privados del presidente Wang». Lucía entró en pánico por completo. Un miedo profundo brotó desde el fondo de su corazón. Tenía miedo de que Jorge ya no la amara. Ese pensamiento era como una aguja clavándose directamente en su corazón. Un dolor que le atravesaba hasta los huesos. Respiraba con dificultad. No podía aceptar que Jorge no la amara, ni siquiera por un minuto. Se levantó, decidida a ir a la empresa a buscarlo, cuando de pronto notó algo. Los regalos que ella le había dado a Jorge habían desaparecido. Antes estaban allí, colocados con cuidado. ¿Cómo podían haberse esfumado de repente? Registró toda la casa sin encontrar nada. Lucía estaba convencida de que habían entrado ladrones. Llamó de inmediato a la policía y explicó la situación. Tras revisar las cámaras de seguridad una y otra vez, los agentes concluyeron, «Señora,
En su casa no ha entrado ningún ladrón. El corazón de Lucía palpitaba con dolor. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿Cómo podía haber ladrones en una villa con un sistema de seguridad tan estricto? Simplemente, no quería aceptarlo, no quería creer que Jorge había limpiado por completo todas las cosas que ella le había dado. Lucía se levantó con el rostro pálido. Un dolor punzante recorrió su vientre. Llevaba ya 3 meses de embarazo. Una conmoción emocional tan fuerte hizo que el dolor en su abdomen fuera insoportable, pero ya no podía preocuparse por eso. Solo quería encontrar a Jorge cuanto antes, pedirle perdón, decirle que podía devolverle el dinero céntimo a céntimo, con tal de que él siguiera amándola, porque, comparado con una prisión de 30 años, lo que realmente temía era un mundo sin Jorge. Capítulo 10. Me desperté en un hotel de un país extranjero. Hoy era el primer día en que Lucía recibía la carta del abogado. Apenas encendí el móvil. Vi más de 100 llamadas perdidas y una cantidad incontable de mensajes de disculpa. Cariño, me equivoqué. No debí usar tu dinero para comprar tantas cosas. Gasté demasiado. ¿Puedes volver? Te devolveré todo el dinero. Te daré todo lo que quieras. Cariño, ¿puedes volver? No me dejes. Me moriré. La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa burlona. Miré cómo Lucía se disculpaba cada vez con más humillación. Y aún así no sentí la menor emoción. Los juramentos de entonces se habían hecho realidad palabra por palabra. ¿Por qué seguía llorando de una forma tan desgarradora? Fui al restaurante, me serví un café y, con indiferencia, leí los informes que me enviaba el asistente. La señora volvió a comprar todos los regalos en la subasta y los colocó en su dormitorio. No deja que nadie entre. Dice que cuando usted regrese, seguro se alegrará al verlos. También volvió a plantar, uno por uno, todos los tulipanes que habían sido retirados de la ciudad. Dijo que mientras usted no la perdone, ella no comerá ni un solo día. Señor, el asistente aún no había terminado de informar cuando dejé de escuchar. Miré las fotos que me envió Makoto. Escribió, este es su anillo de bodas, ¿verdad? Mandamos a hacer uno exactamente igual. Ella dijo que, en su corazón, ya se había casado conmigo. Y este también es el billete de avión que me compró. Dijo que quería volver conmigo a casa para conocer a mis padres y contarles que está embarazada. Me ama hasta los huesos. Todo lo que quiero, ella me lo da. Jorge, ¿todavía no lo entiendes? ¿No ves que ya perdiste de forma miserable? Lucía esperó desde que amaneció hasta que cayó la noche. Buscó por cada rincón de la ciudad sin encontrar ni una sola pista sobre mí. Lo único que recibió fue un acuse de recibo de los documentos presentados. Se le escapó un sollozo y, por fin, se desmayó. Cuando despertó, una enfermera la miró con expresión apesadumbrada y le dijo, «Señora, ha perdido al bebé». Lucía se cubrió el vientre, sintiendo que aquella pequeña vida que había latido dentro de ella ya no estaba, pero en sus ojos no apareció ni rastro de tristeza. Desde el principio, Makoto para ella no había sido más que un capricho pasajero, cuando alcanzó aquella posición inalcanzable para los demás. Sus amigas la animaron. Solo era para divertirse. Las mujeres no buscan más que pasarla bien. La energía de un joven la había embriagado un poco. Pensó que no era más que gastar unos cuantos cientos de millones para comprar placer. Jorge la amaba tanto que no le importaría, pero en el momento en que apareció la carta del abogado, el corazón de Lucía quedó vacío. Miró la expresión servil de Makoto, y ya no sintió ni la más mínima emoción de antes. Incluso le resultó molesto. Dijo con cansancio, «Estoy un poco agotada. ¿Puedes dejar de molestarme?». Encargó a su representante que encontrara a Jorge a toda costa. No podía soportar ni un segundo de su ausencia. Lucía creía que, mientras se rebajara a pedir perdón y devolviera todas las propiedades, Jorge sin duda la perdonaría. Al pensarlo, las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Makoto, al ver los mensajes impacientes de Lucía, sintió como la envidia crecía sin control. Ahora Lucía estaba embarazada de su hijo. La persona que debía estar a su lado era él, el que no era amado, era el verdadero tercero. Y Jorge, aferrándose descaradamente al título de esposo, seguía existiendo como un obstáculo para su felicidad. Makoto jamás lo permitiría. Capítulo 11. Lucía Liu no permaneció mucho tiempo en el hospital, aún con el suero colgado de la mano. Insistió en darse de alta. Su rostro estaba pálido, sin una pizca de color. «Señorita Liu, acaba de sufrir un aborto. Necesita descansar y recuperarse un tiempo», le recordó amablemente la enfermera. Lucía apartó la mano de la enfermera de un manotazo. Con los ojos enrojecidos, gritó,
Aléjate. Todavía no he encontrado a Jorge. ¿Cómo voy a quedarme aquí esperando? La enfermera se sobresaltó y no se atrevió a acercarse de nuevo. Lucía regresó a casa tambaleándose y empezó a buscar cualquier pista, por mínima que fuera. Intentó encontrar alguna señal sobre a dónde había ido Jorge, pero no halló nada. Llamó una por una a sus amigas, preguntando por el paradero de Jorge. Las demás pensaron que se había vuelto loca. ¿Cómo vamos a saber dónde está tu marido? Poco a poco, el corazón de Lucía se fue apagando como ceniza. ¿Cómo no iba a saberlo? Todas sabían que ella amaba a Jorge más que a nada. Casi todos los días estaba con él. Nunca se separaban. ¿Cómo iba a contarles a ellas el paradero de Jorge? Pero ¿desde cuándo había empezado a acompañar cada vez más a Makoto? Desde cuando empezó a trabajar horas extra y no volver a casa, disfrutando con avidez de esa vida excitante. ¿Desde cuándo ni siquiera celebraba los aniversarios con él? ¿Desde cuándo la mirada de Jorge se había vuelto fría y distante? Lucía casi no podía respirar. Con las manos temblorosas, abrió el teléfono. Sin rendirse, empezó a enviar mensajes uno por uno a los amigos de Jorge que tenía en la lista, preguntando por su paradero. Mientras supiera dónde estaba, se subiría de inmediato a un avión para ir a buscarlo, que la golpeara, que la insultara, que le exigiera devolver todas las propiedades, lo aceptaría todo. No podía soportar que Jorge no la amara, ni siquiera por un solo minuto. De repente, apareció una noticia en tendencia relacionada con Jorge. Lucía abrió el teléfono de inmediato, temiendo perderse cualquier detalle sobre él. El titular decía: el presidente del grupo Wang, Jorge, subasta regalos de aniversario y recuerdos con la señora Wang. La noticia se viralizó enseguida, y los comentarios no tardaron en inundar la pantalla. Acabo de ver que en una plataforma de segunda mano han vuelto a aparecer los regalos que Lucía le dio a Jorge. Parece que incluso está su anillo de bodas. ¿Qué está pasando? ¿Se pelearon? ¿Y por qué los venden por unos cuantos yuanes? Dios mío, ¿qué chisme es este? Déjenme mirar. Lucía entró en pánico. Imposible, Jorge no haría eso. ¿Cómo iba a volver a vender las cosas que ella le regaló? Abrió apresuradamente la plataforma de subastas. A los 20 años, el primer reloj que ella le regaló por su cumpleaños. A los 21 años, el broche de rubí sangre de paloma que le obsequió. A los 22, el cinturón que ella misma le abrochó. El precio inicial de cada artículo era de un solo yuan. La gente pujaba con la mentalidad de aprovecharse y de curiosear. Algunos artículos incluso llegaron a alcanzar millones. Todo porque su amor había sido, en su día, algo que innumerables personas envidiaron, admiraron y desearon. Lucía tomó su tarjeta bancaria. El saldo apenas quedaba en unas pocas decenas de millones. Había gastado todo su dinero en complacer a Makoto. Incluso había malversado fondos de la empresa. Por eso Jorge se había enfadado con ella. Al pensarlo, las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. No podía aceptar un mundo sin Jorge. Rápidamente, usando una identidad anónima, recompró todos los regalos uno por uno, aunque la tarjeta quedara completamente vacía. Mientras Jorge viera esos regalos, todavía podría sentirse feliz. Capítulo 12. Lucía se secó las lágrimas y respondió en la sección de comentarios: siguen muy enamorados. No se han peleado en absoluto. Lucía ama a Jorge más que a nada en esta vida. Cuando escribió esa frase, sus dedos se detuvieron de repente. El día de su boda, había dicho que en esta vida solo lo amaría a él, que si traicionaba ese juramento, sería condenada a pasar toda la eternidad en una prisión sin su amor. Lucía entró en pánico por completo. Ni siquiera podía preocuparse ya por el dolor punzante en su bajo vientre. Quedaban 6 días. 6 días para el juicio. Tenía que encontrar a Jorge. Afuera, el viento traía una nevada intensa. Llevaba poca ropa. Caminaba tambaleándose por la calle. Tropezó y cayó al suelo. La sangre resbaló por su rodilla. Con los ojos llenos de lágrimas, sollozando una y otra vez, murmuraba: Jorge, ¿dónde estás? Jorge. De pronto, alguien apareció frente a ella. Esos zapatos de cuero le resultaban tan familiares. El viento y la nieve nublaban su visión. Jorge, eres tú. Se lanzó a abrazarlo con fuerza. Jorge, te extraño tanto. Jorge. Makoto se agachó frente a ella, mirando a la que alguna vez fue una Lucía radiante y deslumbrante, ahora arrodillada en el suelo, hecha un desastre. Los celos en su corazón estallaron. Agarró con fuerza los brazos de Lucía y casi rugió: mírame bien, ¿sabes quién soy? Lucía por fin vio el rostro de Makoto. Su expresión se volvió instantáneamente fría. Lo empujó con todas sus fuerzas. Tú no eres Jorge. Aléjate. Voy a buscar a Jorge.
Makoto la sujetó con fuerza del brazo. Las lágrimas caían una tras otra mientras decía con voz temblorosa, aunque no sea Jorge, aunque no sepa qué pasó entre ustedes, yo también te amo. ¿No puedes mirarme a mí? Yo también soy el padre del niño. ¿El niño? En el rostro pálido de Lucía apareció una sonrisa extrañamente fría. ¿Un hijo que no es de Jorge? ¿Para qué lo querría? Ya lo aborté. Lárgate. Reuniendo todas sus fuerzas, empujó a Makoto. El corazón de Makoto se hizo añicos. Su mente quedó en blanco. ¿El niño ya no estaba? Había hecho todo lo posible por reemplazar a Jorge, por convertirse en el esposo de Lucía. Creía que por fin había logrado ocupar su lugar. Creía que esa vida de lujo estaba ya al alcance de su mano, pero nunca imaginó que ella abortaría al niño. Con voz temblorosa, preguntó, ¿de verdad abortaste al niño? Con los ojos inyectados en sangre, la agarró del brazo. No lo creo, no lo creo. Lucía no quería seguir enredándose con él. Lo empujó de nuevo con desprecio. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a compararte con Jorge? De pronto, llegó un mensaje, era de un cliente de Jorge. Lucía lo abrió de inmediato. Señorita Liu, he oído que está buscando noticias del presidente Wang. Vi que recompró todos los regalos que le dio. Su historia de amor me conmovió mucho. Si quiere saber dónde está Jorge, puede ponerse en contacto conmigo. Los ojos de Lucía se iluminaron. Ya no le importó Makoto, que seguía desplomado en el suelo. Se levantó de la nieve, decidida a ir a buscar a Jorge, pero no pudo sostenerse más, y se desmayó en el acto. Capítulo 13. Estaba sentado en un restaurante francés, tomando café, mientras escuchaba el informe del asistente. Dijo, la señorita Liu fue al hospital a abortar. Además, recompró todos los regalos que usted había puesto a la venta. No permite que nadie entre en su habitación. Dice que está esperando a que usted regrese. Después de salir del hospital, insistió en ir a buscarlo, y se desmayó en la nieve. Miré uno tras otro los mensajes de disculpa y los llantos histéricos. Mis ojos estaban llenos de frialdad. El amor que llega tarde no vale ni la hierba, y mucho menos cuando hay una traición de por medio. Fui yo quien pidió a ese cliente que le enviara la dirección, y también fui yo quien mandó imprimir todas las provocaciones de Makoto, y las dejó en esa casa. Lucía, este amor lo destruiste con tus propias manos. Ahora míralo tú misma. Mira cómo se pudre, poco a poco. Capítulo 14. Lucía Liu despertó y, de inmediato, se puso en contacto con el cliente de Jorge. No podía esperar para saber cualquier información sobre él. Hola, señorita Liu. Esta es la ubicación del señor Wang. Se hospeda en la habitación 2020. Una vez que supo dónde estaba, Lucía se maquilló rápidamente y reservó un vuelo. Se puso el vestido blanco que había llevado la primera vez que salió con Jorge. En aquel entonces, Jorge la había tomado de la mano y la llevó a la tienda de Hermès más grande de toda la ciudad, donde le compró un vestido corto de primavera-verano de edición limitada. Cuando escuchó al vendedor decir que en todo el mundo solo se habían puesto a la venta 10 piezas, que cada una valía 3 millones, y que además incluía una cinta personalizada valorada en 500,000. Abrió los ojos de par en par y, con cuidado, tiró de la manga de Jorge. Esto es demasiado caro. Jorge solo besó suavemente su frente y dijo con ternura, me gusta que mi cariño lleve el vestido blanco más bonito, porque tú mereces lo mejor. Lucía iba sentada en clase económica, con los ojos enrojecidos, pero el corazón lleno de esperanza. Sentía que, mientras llevara ese vestido para verlo, el amor de Jorge volvería a encenderse por ella, impaciente por verlo. Soportó con ansiedad hasta que el avión aterrizó y salió corriendo con su equipaje hacia la salida, pero su cuerpo, aún débil tras el aborto espontáneo, la hacía marearse una y otra vez. Aún así, no se atrevía a detenerse ni un segundo. Tenía miedo de no llegar a verlo. Eso le dolería más que la muerte. Algunos pasajeros que pasaban la reconocieron y, con los ojos llenos de emoción, se acercaron a preguntarle, ¿usted es la señorita Liu? Somos sus fans. Su historia de amor es tan dulce, ¿podría darnos un autógrafo? Yo también. Incluso coleccioné el collar de su relación. Por favor, fírmelo. En un instante, todos se reunieron a su alrededor. Lucía se sintió algo molesta y quiso apartarlos, pero al pensar que, si supieran que había perdido a Jorge, en internet se desataría una avalancha de comentarios que a él no le gustaría. No podía permitirlo. No permitiría que nadie dudara del amor entre ella y Jorge. Jorge la amaba. Con ese pensamiento, firmó pacientemente uno por uno y les dijo que ella y Jorge estarían juntos toda la vida. Solo entonces los fans se marcharon satisfechos.
Cuando se dispersaron, Lucía se levantó de inmediato para buscar a Jorge y finalmente llegó al hotel donde él se hospedaba. Algo nerviosa, se miró en el espejo del hotel. Al ver su rostro algo pálido, sacó rápidamente el lápiz labial del color favorito de Jorge y se lo aplicó. Se miró otra vez. Revisó todo con nerviosismo y luego se dirigió a la puerta de la habitación. Con los dedos temblorosos, llamó suavemente: «Jorge». La puerta se abrió automáticamente. Los ojos de Lucía se iluminaron por un instante. ¿Jorge sabía que ella vendría y había dejado la puerta abierta a propósito? Ella sabía que Jorge no podía estar enojado por mucho tiempo. Abrió la puerta con impaciencia y gritó emocionada: «Cariño, ¿ya me perdonaste?». Pero, al entrar, lo único que le respondió fue el eco, y una habitación completamente vacía. ¿Dónde estaba Jorge? El corazón de Lucía se encogió. Entró apresuradamente a buscarlo, pero no había nadie. Al levantar la vista, vio filas y filas de fotografías estremecedoras. Eran fotos de cama repugnantes y obscenas, fotos de cada noche en la que ella no estaba, en las que Jorge se hundía en la ternura de Makoto, en el coche, en su villa, en su oficina. Cada imagen, cada fotograma claramente visible, le atravesaba los ojos como cuchillos. Debajo de las fotos había registros de chat impresos. Lucía los miró temblando. Poco a poco, sus ojos se llenaron de desesperación. En ellos se leía: «¿Sabes? En tu villa, en la casa que sería nuestro hogar matrimonial, en cada rincón donde has estado, he dejado huellas. Ahora ella está embarazada. No puede separarse de mí ni un solo instante». Lucía, al ver esos registros de chat tan repugnantes, sintió una oleada de furia que casi la llevó a querer matar a Makoto en ese mismo instante. Su corazón también se fue enfriando poco a poco, hasta que se desplomó sentada entre el caos esparcido por el suelo. Lucía no se atrevía a imaginar qué habría sentido Jorge al ver todo aquello. Con solo pensarlo, sentía que hasta respirar le dolía. Por fin reconoció una realidad: Jorge iba en serio. Desde el momento en que él supo de su infidelidad, ella ya había sido sentenciada a muerte en su corazón. Jorge se tomaba el amor con una seriedad absoluta. Él le había dicho que en esta vida podía darle cualquier cosa, y que solo la amaría a ella. Pero si ella lo traicionaba, entonces él la obligaría a cumplir su promesa, la encerraría para siempre en una prisión sin él, condenándola a morir en una soledad eterna. Las lágrimas de Lucía comenzaron a caer una tras otra. No podía aceptar un mundo en el que Jorge no existiera. Quedaban 4 días. Mientras en esos 4 días ella devolviera absolutamente todo a Jorge, seguro que podrían empezar de nuevo. Era él. Fue ese bastardo de Makoto quien le envió a Jorge esas cosas sucias y lo hizo enfurecer. No podía tolerarlo. No podía tolerar que nadie separara a ella y a Jorge. Los ojos de Lucía se volvieron helados hasta el extremo, y destrozó todo aquello en pedazos. Ella sentía que lo había ocultado muy bien. Con Makoto solo buscaba un poco de placer, matar el tiempo, divertirse un poco con sus amigas. ¿Cómo lo había descubierto Jorge? Si no fuera por ese bastardo, Jorge no se habría enterado, no se habría enfadado con ella por haber movido varios cientos de millones en bienes, ni habría visto su lado más miserable y despreciable. Lucía se levantó y quemó todas las fotos, dejándolas completamente reducidas a cenizas, engañándose a sí misma como si nada hubiera pasado. Regresó al país. Ahora tenía que recuperar todo lo que le había regalado a Makoto. Así que Lucía buscó a un abogado. «Disculpe, ¿estas cosas aún pueden recuperarse? Quiero que todos los bienes que le regalé vuelvan a estar a mi nombre». El abogado, al ver la lista de propiedades en manos de Lucía, se quedó impactado, pero por ética profesional, aún así le dijo: «Señorita Liu, todo esto fue entregado como donación. En teoría no puede recuperarse. Sin embargo, puede intentar reclamarlos bajo el concepto de bienes gananciales del matrimonio. De ese modo, todavía habría una mínima posibilidad, o bien lograr que él firme un acuerdo de renuncia voluntaria a la propiedad». Después de entenderlo, Lucía llamó de inmediato a Makoto. Le dijo: «Makoto, aquel día fui yo quien estuvo mal. Te estoy esperando aquí. ¿Puedes venir?». Cuando Makoto lo vio, sus ojos se iluminaron. Se puso la ropa que más le gustaba a Lucía y corrió sin perder un segundo hacia el lugar que ella le indicó. Mientras Lucía aún no quisiera, entonces él todavía tenía posibilidades de convertirse en su esposo. Si el niño ya no estaba, podían tener otro. Jorge había desaparecido. Su lugar estaba prácticamente al alcance de la mano. Makoto vio fotos publicadas en internet de personas que se habían encontrado con Lucía en el extranjero. Ella bajaba del avión desde la clase económica, con el cabello desordenado y los ojos enrojecidos, posando para fotos. Se veía agotada e inquieta,
aunque en su interior sentía cierta duda sobre por qué Lucía viajaba en clase económica. Esa enorme sortija de diamantes en su mano disipó enseguida cualquier sospecha. Quizá no había asientos en primera clase, mientras él ocupara el lugar del señor Jorge. Toda esa riqueza acabaría siendo suya. Capítulo 15. Lucía estaba sentada en la villa que ella misma le había regalado a Makoto, con el sedante ya bien escondido, esperando a que él llegara. Cuando Makoto apareció y la vio sentada allí con su pequeño vestido blanco, sus ojos se llenaron de sorpresa y alegría. De inmediato la abrazó con fuerza y dijo con profunda emoción: «Cariño, sabía que me amabas. Sé que Jorge se ha ido, pero yo todavía te amo». En los brazos de Makoto, a Lucía le bastó con oler su aroma para sentir un asco extremo, pero aún así, aguantó con paciencia y lo dejó terminar de hablar. Makoto, completamente ajeno a todo, seguía soñando con ser el presidente de una gran empresa. Tomó la mano de Lucía, pero ella la retiró distraídamente. Él, sumido en su felicidad, no notó nada. Dijo: «Lucía, el niño ya no está, pero podemos tener otro. A partir de ahora, estaré contigo para siempre». ¿Para siempre? En los labios de Lucía apareció una sonrisa extraña, mientras ocultaba el deseo asesino en sus ojos. ¿Un bastardo como él también se atrevía a hablar de para siempre? Sin poder contenerse más, le ofreció el vaso de agua que tenía en la mano y se lo dio a beber. Cuando Makoto, completamente desprevenido, se terminó el agua y poco a poco cayó en un profundo sueño. Lucía sacó el contrato de devolución voluntaria que ya había preparado, tomó el dedo de Makoto y lo presionó sobre el papel. Incluso imitó su firma. Al conseguirlo todo, los ojos de Lucía brillaron de felicidad, mientras pudiera devolverle todas las propiedades a Jorge. Él seguro que la perdonaría. Lucía llamó apresuradamente a Jorge, pero del otro lado volvió a escucharse, como siempre, ese frío tono automático. Su corazón se fue enfriando poco a poco al pensar en esas fotos sucias y repugnantes que Jorge había visto. Solo de imaginarlo sentía como si le arrancaran un pedazo del corazón de puro dolor. Lucía miró a Makoto con un odio venenoso. Si no fuera por él, por ese maldito bastardo, sus ojos estaban llenos de repulsión. De inmediato contactó a seguridad. Ordenó que arrojaran a Makoto fuera de la villa y recuperó todos los objetos que antes le había regalado. También notificó a la empresa que todos los cargos relacionados con él quedaban cancelados. Desde ese momento, en la empresa ya no se permitiría volver a mencionar el nombre de Makoto. Lucía fue sin detenerse a cada notaría donde había registrado los regalos hechos a Makoto, decidida a recuperar absolutamente todas las propiedades. Así, Jorge la perdonaría. Solo de pensar en el perdón de Jorge, los ojos de Lucía se llenaban de felicidad. Cuando Makoto despertó, descubrió que ya no estaba en la villa. Las llaves del coche, el reloj y todas sus pertenencias habían desaparecido. Entró en pánico e intentó recordar cada detalle. Al final, lo único que recordaba era haberse desmayado en la villa que Lucía le había regalado, justo cuando iba a llamar a la policía. Tomó el teléfono y recibió un mensaje de reclutamiento de la empresa, junto con un contrato de cesión de acciones. En el documento, su huella dactilar aparecía claramente estampada. Makoto renuncia voluntariamente a una villa valorada en 30 millones. Makoto renuncia voluntariamente a una casa de empeño valorada en 100 millones. En los 10 puntos restantes, se detallaba que Lucía había recuperado por completo todas las propiedades que le había regalado. Makoto entró en pánico total. ¿Cuándo había firmado esos documentos? De inmediato llamó al abogado para exigir explicaciones. ¿Quién les permitió transferir los bienes que estaban a mi nombre? ¿Quién les dio ese derecho? El abogado, ya acostumbrado a este tipo de escándalos, respondió con voz fría: todo está por escrito, con su huella dactilar. Le ruego que observe bien la zona de la firma en el contrato. Makoto miró sus dedos y vio el rastro rojizo que aún quedaba en ellos. Sus pupilas se llenaron de shock. Capítulo 16. Fue Lucía quien hizo todo esto. ¿Por qué lo haría? De repente, a Makoto se le ocurrió algo. Desde que Lucía regresó del extranjero, comenzó a comportarse de manera extraña. ¿Podría ser que se hubiera encontrado con Jorge? ¿Que hubiera ido a reconciliarse con él y que ya supiera todo lo que Makoto había hecho? Makoto miró los mensajes y las fotos que él mismo había enviado, y recordó aquella mirada asesina de Lucía. Sabía perfectamente que Lucía amaba a Jorge más que a nada. Si ella se enteraba, definitivamente no lo dejaría con vida. Lo primero que pensó Makoto fue en disculparse con Lucía, mientras hiciera como antes, mientras dijera unas palabras suaves.
mientras le dijera que todo era porque la amaba demasiado. Lucía seguramente podría perdonarlo por todo. Tomó el teléfono y llamó a Lucía. Cuando ella contestó, él se apresuró a disculparse. Lucía, ¿estás enfadada? No lo hice a propósito. Solo fue porque te amo demasiado y quería poseerte por completo. Jorge lo tiene todo, pero yo solo te tengo a ti. Además, yo también fui el padre de ese niño. Esa frase atravesó los nervios de Lucía al instante. Cada vez que pensaba en que alguna vez había llevado en su vientre a un feto que había traicionado a Jorge, sentía unas ganas irrefrenables de morir. Cállate, maldito bastardo. ¿Cómo te atreves a mencionar a Jorge? Te lo advertí. Jorge es mi límite. Nadie puede tocarlo. Al escuchar aquella voz fría como un glaciar, el corazón de Makoto se hundió por completo. Sabía que ya no había ninguna esperanza de recuperar sus bienes, pero lo que más lo impactó fue otra cosa. Lucía se estaba preparando para bloquearlo por completo. Lucía publicó en internet pruebas de que él había malversado fondos de la empresa, así como videos en los que aparecía enredado con múltiples actrices, con el argumento de que su conducta era extremadamente reprochable. Lo condenó a no poder volver a aparecer jamás como influencer. En un instante, toda la red estalló en discusiones. Jamás habría imaginado que Makoto, con esa cara tan recta, fuera en realidad una escoria. Exacto. Recuerdo que su novia incluso estaba embarazada, y aún así se comportaba así. Dios mío, qué asco. De la noche a la mañana, todo el mundo lo despreció, lo atacó verbalmente, y hasta elevaron el amor entre Lucía y Jorge a un nivel casi mítico. Makoto sufrió una oleada constante de ciberacoso en su propia casa. Era como una rata cruzando la calle, todos lo odiaban. Incluso le arrojaron huevos podridos a su vivienda. Después de haber planeado durante tanto tiempo su ascenso social, terminó completamente arruinado y desacreditado. No obtuvo absolutamente nada. Con los ojos enrojecidos por la ira, pensó, si Lucía no quiere que él viva, entonces él tampoco dejaría que Lucía viviera. Makoto abrió de inmediato la cámara de su teléfono y grabó un video de sí mismo, con el rostro pálido y lágrimas acumuladas en los ojos. Un tema titulado Lucía engaña al presidente de One Group a espaldas suyas y estafa a un pequeño influencer subió rápidamente a las tendencias. Los internautas entraron en masa para comer el chisme. El contenido mostraba una cronología muy clara de los hechos. Lucía fue quien me buscó primero. Dijo que le gustaba mucho y que quería estar conmigo. Me regaló muchas cosas. Dijo que se casó con Jorge solo porque era rico, que en el futuro se divorciaría de él y se casaría conmigo. Yo solo fui el tercero porque la amaba demasiado. Si quieren conocer toda la verdad, vengan mañana a mi transmisión en vivo. Esa tendencia explotó en toda la red. Al principio, todos dudaban. Nadie creía que Lucía pudiera haber sido infiel. Como Lucía amaba a Jorge, cada escena, cada detalle, todos lo recordaban con claridad. Ella lo amaba hasta lo más profundo del alma. Incluso estaba dispuesta a dar la vida por él. ¿Cómo podría haberle sido infiel? Pero muy pronto, algunos internautas con ojo agudo empezaron a notar que algo no cuadraba. Capítulo 17. Makoto era el nuevo embajador recién contratado por el grupo One. Y su superior directo no era otra que Lucía. Incluso hubo personas que, de inmediato, subieron videos de ambos yendo juntos a hacerse revisiones prenatales. Las discusiones en internet se volvieron cada vez más feroces. Cientos de millones de personas estaban comiendo el chisme en línea. Dios mío, ¿no será verdad? Esto es demasiado repugnante, siento tanta pena por Jorge. Cuando Lucía se casó con Jorge, solo era una simple empleada. Ahora es la esposa del presidente, y aún así mantiene a un amante a escondidas. Estoy completamente destrozada. El amor de cuento de hadas era falso. Lo real era que Lucía usaba a Jorge para ganar dinero y mantener a un amante. Al ver que el tema se disparaba en tendencias, Lucía entró en pánico por completo. Después de perder sus bienes, Makoto había decidido arrastrarla con él al infierno. De inmediato contactó a su equipo de relaciones públicas, intentando aplastar el escándalo por completo 2 días antes del juicio. Cada minuto que el tema seguía en tendencias quemaba millones, y las estrategias de lavado de imagen salían una tras otra. Pero aún así, el tema seguía firmemente en el primer lugar. Makoto tampoco pensaba quedarse de brazos cruzados. Él ya estaba pasando por una miseria absoluta. ¿Con qué derecho Lucía iba a seguir viviendo bien? Así que empezó a publicar por toda la red, una tras otra, fotos tan explícitas que era imposible no censurarlas. También subió esos registros de chat que hacían sonrojar y acelerar el corazón. Makoto, esta noche te voy a exprimir por completo. Espérame, voy a consentirte. La próxima vez cambiemos de lugar.
¿Qué tal en nuestra habitación matrimonial? Esta vez, la infidelidad de Lucía quedó completamente confirmada. Los internautas estallaron de furia. La pareja que habían apoyado con tanta pasión resultó ser algo tan sucio. Todos sentían que yo no lo merecía. Comenzaron a boicotear a Lucía y hasta fueron a protestar frente a la empresa donde trabajaba. Capítulo 18. Antes, yo pensaba que Lucía tenía ambición profesional, que entendía que no quería ser solo una mujer dependiente. Por eso utilicé todos mis recursos para apoyarla y ayudarla a construir su propia carrera, su propia empresa. Pero ahora, debido al rechazo de la opinión pública, todos empezaron a marcar distancia con ella, incluso aquellas amigas íntimas que tenía. En cuanto se dieron la vuelta, retiraron todo su capital. Cuando veían a Lucía, era como si vieran algo sucio. La evitaban a toda costa. Los clientes habían invertido tanto dinero en Lucía solo por consideración hacia mí. Y ahora ella usaba mi dinero para mantener a un amante. Los principales accionistas se retiraron rápidamente. Y además la advirtieron, si por su culpa se dañaba la reputación de la marca, le presentarían una demanda. Lo que la esperaba serían indemnizaciones de decenas de millones. Lucía Liu miraba cómo la empresa Liu se tambaleaba al borde del colapso. No tuvo más remedio que cerrar parte de los negocios, ocupada hasta el punto de perder la cabeza. El dinero en sus manos ya se había agotado. Y los internautas no pensaban dejarla en paz. La acosaban en los lugares a los que iba. La insultaban sin descanso. Ahora solo quedaba una salida. Solo si yo aparecía. Solo si yo salía a hablar. Todas las difamaciones se derrumbarían por sí solas. Las lágrimas de Lucía caían una a una mientras me suplicaba. Cariño, de verdad me equivoqué. No sigas enfadado. Sí. Ya te devolví todas las propiedades. Solo necesito que me perdones. El resto de mi vida será tuya. Solo cometí un error que cualquier mujer podría cometer. La miré con frialdad mientras suplicaba de forma tan humillante, y cerré la ventana del chat. Hasta ese momento, Lucía aún creía que yo la había denunciado solo porque estaba enfadado, esperando que yo pudiera volver atrás y reconciliarnos como antes, pero yo ya no la amaba. Desde el instante en que me fue infiel, mi amor por ella cayó en el barro, y jamás volvería la vista atrás. Miré el mensaje que me envió el abogado. Decía, señor Wang, pasado mañana es la fecha del juicio. ¿Desea usted comparecer? ¿O prefiere que un abogado representante asista en su nombre? Guardé silencio y pedí que el abogado asistiera en mi lugar. No volvería a aparecer ante Lucía. Verla una vez más sería una traición a todo lo que di en el pasado. Tras recibir la instrucción, el abogado organizó los documentos y esperó a Lucía antes del juicio. Incapaz de aceptarlo, Lucía no se presentó. No podía creerlo. Yo realmente ya no la amaba. Sin importar cuántos mensajes enviara, cuántas veces llorara suplicando, no le respondí ni una sola palabra. El juicio llegó puntualmente. Cuando la policía fue a buscarla y la sacó de su casa, Lucía entró en pánico total. Todos vieron el momento en que fue escoltada por la policía hasta el tribunal. Solo entonces la gente cayó en la cuenta. Con razón tenía tanto dinero para comprar regalos a otros. Así que era malversación de fondos y evasión fiscal. Jorge hizo bien. A una mujer así, hay que mandarla directo a la cárcel. Todo el mundo estaba pendiente de esa sentencia. Incluso se transmitió todo el proceso en directo por internet. Todas las miradas estaban puestas allí. La audiencia en vivo subió de golpe a decenas de millones, tanto que la red casi colapsó. Al mismo tiempo, Makoto, como cómplice, también fue llevado al tribunal. Cuando los registros de la malversación de fondos de Lucía fueron apareciendo uno tras otro, todos quedaron completamente impactados. Solo los regalos que le dio a Makoto superaban los 100 millones, y lo que me dio a mí, ni siquiera equivalía a una uña. Todos sentían indignación en mi nombre. Nunca habían visto a una mujer tan codiciosa. Ella había manchado mi amor. Incluso el juez la miró con desagrado. Ya había entrado en una familia adinerada. Y aún así fue infiel, con pruebas irrefutables sobre la mesa. Me negué a comparecer ante el tribunal. Capítulo 19. Lucía estaba de pie en el banquillo de los acusados, mirando ansiosa hacia la zona del demandante, mientras Jorge apareciera, aunque fuera solo una mirada, con que pudiera verlo una vez más. Sería suficiente, aunque la golpeara, aunque la insultara. Ella solo quería ver el rostro de Jorge, pero miró a su alrededor una y otra vez y no vio ni rastro de él. La detestaba tanto que ni siquiera quería verla por última vez cuando ella entrara en prisión. Las lágrimas de Lucía cayeron una a una. Sentía el corazón como si se lo estuvieran arrancando. Un dolor desgarrador. Había perdido el amor de Jorge. Jorge,
Al ver toda la información que circulaba por Internet, estaba aún más decidido a no verla, y el verdadero responsable de todo aquello era Makoto. Makoto, que también estaba sentado en el banquillo de los acusados. Ya estaba tan asustado que había perdido la compostura. Le decía al juez que no sabía nada, que la presión psicológica prolongada lo había llevado a un colapso total. El juez les preguntó si tenían alguna objeción a las pruebas presentadas. Lucía no dijo ni una palabra, solo le dijo al juez que, si Jorge no aparecía, ella no se declararía culpable, solo si Jorge le decía personalmente que ya no la amaba. Entonces, aunque la mandaran a morir, lo aceptaría. Debido a que llevaba mucho tiempo sin comer, Lucía se desmayó en plena sala del tribunal. El juicio tuvo que suspenderse por razones humanitarias. Y Lucía fue enviada al hospital para recibir atención médica. Capítulo 20. Al ver todo aquello, lo único que sentí fue burla. Ya se había llegado a este punto. Desde el instante en que me fue infiel, yo ya lo había soltado todo. Pero Lucía, llena de una ingenuidad casi absurda, aún creía que yo podía volver atrás. Aferrándose obstinadamente a esa obsesión, el abogado me preguntó si quería ver a Lucía una vez. Cuando Lucía despertó, arrancó directamente la aguja de la infusión nutritiva, contactó a su abogado y, al mismo tiempo, a toda la familia Liu. Consiguió que la sacaran bajo fianza, y también que Makoto fuera liberado bajo fianza. El monto total de la fianza fue de 500,000. Al día siguiente, desaparecieron sin dejar rastro. Yo seguía sin tener la menor intención de verla. A alguien a quien ya no amas. Verlo aunque sea un poco es completamente innecesario. Mis negocios en el país y ya habían terminado. Me alojaba en la finca que estaba a mi nombre. Sentado en el balcón al aire libre, tomando té. Antes, pensaba que cuando Lucía quedara embarazada, la llevaría a viajar por todas partes. Compré hoteles en 30 países distintos. Desde el exterior de cada uno, se podía contemplar el paisaje más hermoso. En aquel entonces, yo realmente quería pasar toda la vida con ella, pero ahora el paisaje seguía allí. Lo que había cambiado eran las personas. Sabía que ella había salido bajo fianza, pero la fecha del juicio se celebraría puntualmente. Lo que esperaba a Lucía era una vida entera sin final a la vista. Capítulo 21. En los pocos días que le quedaban, Lucía no renunció a seguir buscando a Jorge. Tras descontar el dinero de la fianza, apenas le quedaba nada en las manos. Ahora solo podía vivir en la última casa que conservaba. Todas las demás ya habían sido subastadas. En el hotel, Lucía hojeaba las fotos una por una con ansiedad, intentando encontrar en ellas alguna pista sobre el paradero de Jorge. Solo quería verlo una vez más antes de entrar en prisión, aunque fuera solo una mirada. Makoto estaba encogido en una esquina, mirando a Lucía con terror, y gritó: «Estás loca, eres una completa loca». Después de sacarlo bajo fianza, Lucía lo había encerrado en una jaula, tenía las manos y los pies atados. La casa estaba junto al mar, en un lugar completamente aislado, sin nadie alrededor. Ni siquiera le daba de comer ni de beber. Durante esos 2 días, Makoto fue tratado como un perro. Encerrado allí, sufriendo un trato inhumano, Lucía lo golpeaba o lo insultaba. Incluso le apagaba cigarrillos en el cuerpo y le lanzaba botellas. No sabía cuántas veces había perdido el conocimiento, pero cada vez que despertaba, las heridas de su cabeza ya habían sido vendadas. Los nervios de Makoto finalmente colapsaron. Gritaba desesperado para que Lucía lo dejara ir. Prefería ir a la cárcel antes que morir torturado allí. Lucía, irritada, le lanzó un vaso de agua. La herida que acababa de ser vendada volvió a sangrar. Lo miró con una expresión llena de odio y dijo: «Cállate, si no fuera por ti. Si no hubieras enviado esas fotos a Jorge, él todavía me amaría. Todavía me amaría». Las lágrimas de Lucía cayeron una a una. Cada vez que pensaba en Jorge, sentía el corazón retorcerse de dolor. Makoto, aterrorizado, no se atrevió a decir una sola palabra. Encogido en la jaula como un perro, sollozaba en voz baja, hasta que finalmente se desmayó. Lucía no volvió a prestarle atención. Siguió revisando las fotos una por una, hasta que, en la esquina más lejana de una de ellas, vio la silueta de Jorge. Era una calle del país y las lágrimas de Lucía cayeron de inmediato. Por fin iba a ver a Jorge, mientras pudiera verlo una vez más, mientras él aún la amara. Aunque tuviera que entrar en prisión, incluso aunque muriera, lo aceptaría. Lucía quiso tomar su documento de identidad para comprar un billete de avión, pero su pasaporte ya había sido bloqueado. No podía tramitar ningún visado. No había forma de salir del país.
desesperada, dando vueltas como una hormiga en una sartén caliente. Tomó finalmente una decisión audaz. Iba a salir del país en autobús. Tenía que encontrar a Jorge, costara lo que costara. Capítulo 22. El autobús que iba al extranjero requería 2 días y 2 noches de viaje. Lucía se subió con prisas, sin pensarlo demasiado. 2 días y 2 noches de trayecto. Cuando por fin llegó, parecía una vagabunda, tambaleándose hasta alcanzar el hotel de 5 estrellas donde se hospedaba Jorge. El personal del hotel miró a aquella mujer a punto de desmoronarse. Al acercarse, se percibía un olor agrio, pero al ver que aún llevaba ropa de marca, no pudieron evitar contenerse y preguntarle con cautela: «Disculpe, ¿necesita ayuda?». Lucía entonces se dio cuenta de lo desaliñada que estaba y se sintió un poco avergonzada. Si Jorge la veía así, no le gustaría. Dijo: «Hola, ¿podría usar el baño de aquí? Tengo dinero». Lucía sacó dinero con urgencia, tal vez pensando que se trataba de una mujer que había pasado por algo terrible. La recepcionista la miró con cierta compasión. «Por favor, acompáñeme». Le asignaron una habitación, y Lucía entró de inmediato al baño. Se dio una ducha con el agua más caliente posible. Frotó su piel con tanta fuerza que casi sentía que iba a arrancársela. Solo quería decirle a Jorge que no estaba sucia, que de verdad lo amaba, que ya no había vuelto a tocar a Makoto. Lucía se puso un vestido corto, se aplicó lápiz labial con nerviosismo y volvió a la recepción para preguntar: «Disculpe, ¿el señor Jorge se hospeda aquí?». La recepcionista miró la foto y respondió: «Es muy guapo, el hombre chino más atractivo que he visto, pero solo puedo decirle que, efectivamente, se aloja aquí. No podemos revelar su habitación». La respuesta la decepcionó, pero Lucía no se rindió. Decidió quedarse allí, solo para poder ver a Jorge. Al ver su insistencia, la recepcionista sintió aún más compasión y le dijo: «Vaya a este lugar. Por la noche suele asistir a desfiles y fiestas allí. Tal vez pueda verlo». Con esa ayuda, Lucía tomó rápidamente el folleto promocional y encontró el lugar donde se celebraba la fiesta. Al ver un recinto tan lujoso, incluso ella sintió temor de acercarse. Antes, Jorge solía llevarla a menudo a este tipo de eventos y desfiles. Al pensar en él, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. Solo quería decirle una palabra, preguntarle si todavía la amaba. Al llegar al recinto, Lucía no pudo entrar en la zona principal y solo pudo seguir a la multitud. Abriéndose paso entre la gente, estiraba el cuello con todas sus fuerzas, intentando localizar a Jorge entre el gentío. Por fin, en el centro del escenario más deslumbrante, volvió a verlo. En el instante en que lo vio, todo lo demás perdió color ante sus ojos. No pudo evitar apartar a la gente, queriendo lanzarse hacia él. «Jorge, soy Lucía». No había terminado de hablar cuando un grupo de personas la bloqueó. «Lo siento, señorita. Esta es una zona restringida, no puede pasar». Lucía parecía no escuchar nada, mirando la figura de Jorge, que se alejaba cada vez más. Gritó: «Jorge, Jorge se va. Apártate, quiero ver a Jorge». Intentó abrirse paso a la fuerza entre los guardaespaldas, con la mirada fija en la persona que tanto había añorado día y noche. El corazón estaba a punto de salírsele del pecho. «Jorge, de verdad me equivoqué. Mientras me perdones, haré lo que sea». Justo cuando Lucía, al borde del colapso, intentaba avanzar, vio una escena que hizo que sus pupilas se estremecieran. No podía creer lo que estaba viendo. Una mujer de rasgos deslumbrantes, con una sonrisa suave y elegante, tomó del brazo a Jorge. Capítulo 23. De forma vaga, me pareció oír a alguien llamando mi nombre, justo cuando iba a girarme para mirar. La voz de Ana me interrumpió. «Jorge, gracias por venir a mi desfile». Bajé la mirada hacia Ana. Mi amiga de la infancia había crecido. Todavía recuerdo cuando era niño. Mis padres se divorciaron. Y yo me convertí en el producto de un matrimonio fracasado. Cada vez que mis padres discutían sin descanso sobre con quién debía quedarme, Ana se colaba por la ventana, con su cuerpecito pequeño. Se plantaba delante de mí, como un animalito mostrando los colmillos, protegiéndome. «Si ustedes no lo quieren, yo sí». Me llevaba a comer a su casa, me dejaba dormir allí. En aquella época yo siempre sufría rechazo. Ella se peleaba por mí en el jardín de infancia y luego me miraba sonriendo, con la cara llena de rasguños. «No me duele, tú come dulces». Todo el mundo sabía que, donde yo estuviera, Ana siempre aparecía. Ella era siempre la primera en esperarme a la salida de clase. Me llevaba los bocadillos que me gustaban.
y caminábamos juntos desde el sur de la ciudad hasta el norte. Solo porque las estrellas junto al río se veían más bonitas. Yo también la acompañaba en todas sus locuras. Fuimos juntos a montañas nevadas. Esa vida duró desde que yo tenía 5 años hasta los 18. Después de graduarnos de la preparatoria, nos fuimos a ciudades distintas y, desde entonces, solo nos contactábamos de vez en cuando, hasta que el último mensaje que recibí de ella fue: ¿de verdad tienes que casarte? No lo entendí. Solo pensé que Ana creía que me casaba demasiado pronto, que estaba enfadada. Le respondí: cuando te cases, te daré un gran regalo. Seré tu respaldo de familia. A ver si ese mocoso se atreve a hacerte sufrir. Ana solo respondió: que seas feliz en el futuro. Después de eso, no volvimos a hablar, hasta que supo que yo había llegado al país F. Lo dejó todo y vino sin perder un segundo a este país, con la excusa de un desfile, para invitarme a asistir. Pero yo ya no era un adolescente, después de pasar por un matrimonio que me dejó exhausto en cuerpo y alma. Al ver ahora a Ana mirándome con esa expectativa en los ojos, comprendí que cada detalle del desfile estaba lleno de elementos que yo amaba y de recuerdos compartidos. El columpio en el que jugamos juntos a los 5 años, el cielo estrellado que vimos a los 14, el primer baile de salón que bailamos a los 16, la foto de graduación a los 18. ¿Cómo no iba a entender sus sentimientos? Pero no podía corresponder ahora a una emoción tan ardiente, después de salir arrastrándome de un pantano. Incluso el sol, si es demasiado brillante, puede quemar. El desfile ha sido precioso. Has crecido, Ana. Ana apretó ligeramente sus labios rojos y no soltó mi mano. Dijo: Jorge, sigues siendo igual que cuando éramos niños. ¿Cada vez que nos vemos solo sabes decir eso? Si tenemos la misma edad. Con un tono algo caprichoso añadió: ya no soy una niña. Ana era muy hermosa. Desde la primaria hasta la universidad fue la chica más destacada de la escuela. A mucha gente le gustaba. Pero nadie se atrevía a declararse. Solo porque yo siempre estaba a su lado. Era la flor inaccesible a los ojos del mundo, y todos pensaban que nosotros dos deberíamos haber sido una pareja. Capítulo 24. Ana también lo creía así. Desde la primera vez que vio a Jorge, se enamoró de él. Sus familias eran vecinas. La primera vez que fue a su casa como invitada, sus padres discutieron sin importar el lugar ni el momento. Jorge estaba claramente triste, pero apretaba los labios y no decía una sola palabra. Aquellos ojos que parecían contener una galaxia entera estaban cubiertos por una tristeza imposible de disipar. El corazón de Ana se encogió de dolor. Desde ese instante, decidió que protegería bien a Jorge, y su mundo pasó a tener solo a Jorge. Hicieron muchas cosas juntos. Esos recuerdos, como pequeños destellos de estrellas, se reproducían una y otra vez en su mente. Pensaba confesársele al graduarse de la preparatoria, decirle que lo había amado durante tantos años, pero de repente, su familia sufrió un golpe devastador. La muerte sucesiva de sus padres provocó que la empresa familiar entrara en una profunda inestabilidad, obligándola a asumir el control del negocio antes de tiempo. En aquel momento, Ana no pudo decírselo a Jorge. Ella quería acompañarlo toda la vida, pero aquel ramo de flores, lleno de su amor, nunca llegó a entregarse. Pensaba que, cuando resolviera todo, iría a buscarlo de inmediato y se lo diría. En esta vida, Ana solo amaba a Jorge, pero lo que recibió fue la noticia de que Jorge se había casado. Le preguntó si podía no hacerlo. Jorge, como siempre, solo la trató como a una amiga y, sonriendo, le dijo que le daría un gran sobre rojo. El corazón de Ana se sintió como si lo atravesaran con un cuchillo. Desde entonces, se retiró del mundo de Jorge. Mientras él fuera feliz, eso era suficiente para ella. Pero Jorge no era feliz. Ana supo por internet todo lo que había ocurrido. Cada detalle la hacía sentir un dolor tan intenso que casi no podía respirar. La persona que había amado y extrañado durante 20 años. La persona que nunca pudo olvidar. Estaba siendo herida de esa manera por su esposa. Al pensarlo, una capa de hielo cubrió los ojos de Ana. No permitiría que nadie dañara a Jorge. Nadie. Capítulo 25. Yo estaba sentado en el último piso. Ana, con total naturalidad, me preparaba café, 8 partes caliente, como siempre me gustaba. Antes, Ana también se encargaba de todo con sumo cuidado. Siempre me seguía como una pequeña cola. Pero ahora se había convertido en alguien que caminaba a mi lado, a mi misma altura. En mi interior surgió una emoción difícil de describir. Jorge, mañana quiero pasear por el país y es la primera vez que vengo aquí. ¿Podrías acompañarme?
Ana no tenía prisa. Sabía que el corazón del hombre frente a ella aún no se había calmado. Tenía tiempo. Podía esperar. Vi en las tendencias una noticia. Lucía supuestamente había salido del país. Estaba sentada en un autobús. Tras mucho tiempo sin descansar bien, se apoyaba contra la ventanilla, con los ojos llenos de ansiedad. Ese autobús era el único medio para llegar aquí sin necesidad de pasaporte. Sabía que Lucía también estaba en este país, pero aún así, no quería volver a verla. Ni siquiera si existía una mínima posibilidad. Dejé el teléfono y dije, ya que hace tanto que no volvemos, ¿por qué no regresamos juntos a nuestra tierra natal para echar un vistazo? Ella respondió, entonces salgamos hoy mismo. Ana estaba muy emocionada, pero también notó la rigidez en mi expresión. Desde pequeña, su mirada siempre había estado puesta en mí. ¿Cómo no iba a saber lo que pensaba? Entendía cada uno de mis gestos. Aprovechando un momento en que fue al baño, Ana le pidió a su asistente que investigara. Muy pronto, el asistente obtuvo toda la información. Dijo, Lucía, es decir, la exesposa del señor Wang, parece haber llegado al país y, al escuchar eso, una sombra de frialdad apareció en los ojos de Ana. No permitiría que nadie lastimara a Jorge. Nadie. Ana dijo con voz firme, averigua dónde se encuentra ahora mismo. Quiero verla en persona. Capítulo 26. Lucía caminaba por la calle completamente ida, tratando de convencerse a sí misma. No podía ser. Esa mujer solo era personal del evento, una simple asistente de protocolo al lado de Jorge. Jorge no se enamoraría de otra persona. Lucía decidió ir al hotel a esperarlo. Estaba segura de que lo encontraría allí, de que podría disculparse con él y decírselo todo. Solo esperaba que él pudiera decirle una cosa, que todavía la amaba, mientras tuviera su amor. Aunque el resto de su vida fuera soledad absoluta, podría aferrarse a ese sentimiento y seguir viviendo, pero si no tenía el amor de Jorge, se volvería loca. Cuando llegó a la entrada del hotel, no se atrevió a subir. En su tarjeta solo quedaban unos pocos miles. El hotel más barato allí costaba 5,000 por noche. Antes, cuando Jorge la llevaba a ver las estrellas, se alojaban en la suite presidencial. Una sola noche costaba 100,000, como a ella le gustaba. Él directamente la alquiló por un año. A ella le gustaba el atún del Ártico, la parte más tierna del vientre. Le gustaban los lichis. Cada día, en la bandeja de frutas, había uno de Senchen-gul valorado en 550,000. Jorge, que la amaba de esa manera, ¿cómo iba a permitir que ella ni siquiera tuviera un lugar donde dormir? Pero desde la mañana hasta la noche, Lucía esperó. Miraba fijamente a cada persona que pasaba. Pero ninguna de ellas era su Jorge. El viento del norte soplaba con fuerza, haciendo que su figura pareciera aún más sola y desamparada. La recepcionista la miró con compasión y dijo, no espere más. La persona que busca ya hizo el check-out. Las pupilas de Lucía temblaron. No podía creerlo. No quería creerlo. Jorge ya se había ido. Ella había esperado con tanta ilusión poder verlo. ¿Ni siquiera una vez? Preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿sabe a dónde fue? Las lágrimas caían una tras otra mientras decía, de verdad necesito encontrarlo. Si no lo encuentro, voy a morir. Al verla llorar de esa forma, la recepcionista se quedó sin saber qué hacer. Señorita, sé dónde está la persona que busca. Una mujer apareció detrás de ella. Lucía la miró con sorpresa. Se secó las lágrimas y le preguntó, ¿puede llevarme a ver a Jorge? La mujer asintió. En el corazón de Lucía volvió a encenderse una chispa de esperanza. No podía quedarse allí mucho tiempo. En 2 días sería su segunda audiencia judicial. Si Jorge aceptaba verla, todavía había una oportunidad. Nerviosa, se arregló frente al espejo, intentando verse lo más presentable posible. Y siguió a la mujer hasta el coche. Cuando vio el Rolls Royce, la comisura de sus labios se curvó ligeramente y sus ojos brillaron. Era el coche de Jorge. Jorge no soportaría verla pasando frío allí fuera. Ya no estaba enfadado. Al pensarlo, Lucía se impacientó aún más por verlo. Como un pájaro que estaba a punto de obtener su redención, guiada por la mujer, llegó a un reservado privado. En el instante en que entró, miró ansiosa hacia el interior y exclamó con alegría, Jorge, por fin yo, pero no terminó la frase. Vio a una mujer sentada allí y el corazón se le encogió de golpe. Era la mujer que durante el día había tomado del brazo a Jorge. La sonrisa de Lucía se desvaneció. Clavó la mirada en la mujer y dijo con voz tensa, ¿fuiste tú quien me citó? ¿Dónde está Jorge? Ana miró a esa mujer de rostro pálido, cabello seco y apagado, sin rastro alguno de vitalidad.
Ya no tenía ni de lejos la belleza radiante que tenía cuando se casó con Jorge. Jorge la había puesto en lo más profundo de su corazón. Y aún así ella lo traicionó con tanta facilidad. Al pensarlo, a Ana se le apretó el pecho de dolor. Dijo, Jorge no vendrá a verte. Ana habló con frialdad. ¿Todavía no has aceptado la realidad? Jorge fue al país F precisamente porque no quería verte. Hoy apareció solo porque aceptó mi invitación. Él sabía que tú habías venido aquí. Por eso decidió marcharse directamente. ¿Aún no lo entiendes? Él ya no te ama. No vuelvas a perturbar su vida. Capítulo 27. Las palabras de Ana fueron como agujas finas y densas, clavándose una a una en el corazón de Lucía. El dolor era tan intenso que casi no podía respirar. Con los ojos enrojecidos, Lucía gritó, ¿y tú qué eres? ¿Con qué derecho te metes en los sentimientos entre Jorge y yo? Ahora mismo, aparte de lo que diga Jorge, no le creo a nadie. Tú solo me tienes envidia, por eso no quieres que vea a Jorge. Al ver a aquella mujer fuera de sí, lo único que sintió Ana fue frialdad. La infidelidad solo tiene 0 veces o infinitas. Ella decía amar a Jorge una y otra vez. Pero lo que no soltaba no era amor, sino obsesión. Y una vida de señora rica a la que se aferraba desesperadamente. ¿Envidia de ti? Ana sonrió como si acabara de oír un chiste. ¿Envidia de que tu infidelidad esté por todo internet? ¿O de que ella haya sido repudiada por Jorge y aún así no tengas vergüenza de venir a pegarte a él? No eres digna del amor de Jorge. Ana dijo con calma. Antes de que salga tu sentencia, no vuelvas a molestar a Jorge en internet, si no, no te dejaré pasar una. Además, en la sentencia, la salida ilegal del país puede añadir otros 10 años. El cuerpo de Lucía empezó a temblar. No permitía que nadie cuestionara el amor entre ella y Jorge. Gritó, no permito que nadie cuestione el amor que Jorge siente por mí. No importa quién seas, encontraré a Jorge, solo está enfadado conmigo, no puede dejar de amarme. Una mujer barata como tú no merece ni mencionar a Jorge. Ana la miró. Estaba claro que no se rendiría hasta chocar contra el muro. Tomó el teléfono y le hizo una seña a su asistente. El secretario inmovilizó a Lucía. Ana dijo, cállate y escucha. Al ver la mirada afilada del secretario, Lucía dejó de forcejear. Se quedó quieta, mirando. Cuando Ana vio la pantalla de contactos de Jorge, su expresión se volvió suave. Marcó su número. Jorge, Ana. Al escuchar la voz de Jorge, los ojos de Lucía temblaron violentamente. Instintivamente intentó lanzarse a arrebatar el teléfono. Pero el secretario la sujetó con fuerza, dejándola sin posibilidad de resistirse. También le tapó la boca. Las lágrimas cayeron una tras otra. Hacía tanto tiempo que no oía la voz de Jorge. Escuchaba con cuidado. Aunque fuera una sola frase, solo con oír su voz, su corazón estaba a punto de detenerse. Ana dijo, Jorge. El abogado no logra ponerse en contacto contigo. Mañana es la audiencia de Lucía. ¿Quieres verla una vez? Del otro lado del teléfono, Jorge respondió sin la menor vacilación. No, desde el momento en que decidí demandarla, ya no la amo. Todo lo que está haciendo ahora no es más que aferrarse a su obsesión. A partir de hoy, tampoco quiero volver a oír noticias suyas. Ana, sé que te preocupas por mí, pero no vuelvas a mencionarla. Después de despedirse con suavidad y colgar, Ana miró a Lucía con frialdad. ¿Ya obtuviste la respuesta que querías? Jorge ya te dio toda la dignidad posible. Fuiste tú quien no supo detenerse. A partir de ahora, no vuelvas a aparecer en su mundo. El secretario soltó a Lucía y la miró con indiferencia mientras ella caía al suelo. Se quedó sentada, desplomada. Cada palabra de Jorge, cada frase, cada sílaba. Era como la horca final del verdugo, estrangulando el último aliento que le quedaba. Un dolor asfixiante la invadió por completo. Las lágrimas golpeaban el suelo una tras otra. Miraba, perdida y sin saber qué hacer. Aquel país extranjero, él lo había dicho, ya no la amaba. Jorge ya no amaba a Lucía. Capítulo 28. Lucía subió al vehículo de regreso al país como si hubiera perdido el alma. Cada palabra de Jorge era como un cuchillo que se clavaba con fuerza en su corazón. Un dolor que llegaba hasta los huesos. Al día siguiente sería su segunda audiencia. Si el abogado contrario descubría que había salido del país ilegalmente, su condena aumentaría otros 10 años. Con solo pensar que en el resto de su vida jamás volvería a obtener el amor de Jorge. Una sensación de terror inmenso la envolvió por completo, y las lágrimas cayeron una tras otra. No permitiría que eso ocurriera. Si no hubiera sido por Makoto, Jorge no se habría enfadado con ella, como si hubiera tomado una decisión definitiva.
Lucía se dijo que tenía que ver a Jorge, sin importar el método. Tenía que decirle que lo amaba, que incluso podía darle su vida. Lucía regresó a la única villa que le quedaba. Había encadenado a Makoto, con grilletes en el cuerpo, completamente desnudo. Lo había encerrado en el baño como a un perro, arrojándole solo unos pocos trozos de pan. Makoto llevaba tanto tiempo encerrado que ya no estaba en sus cabales. Tenía la mirada vacía. En apenas unos días había adelgazado 5 kilos. Cuando Lucía abrió la puerta, lo miró con frialdad, viendo cómo él se acurrucaba en la esquina del baño. No me pegues, murmuraba incoherente. Cuando por fin reconoció que era Lucía, se volvió loco. Se arrastró hasta ella y empezó a golpear el suelo con la cabeza sin parar. Déjame salir, te lo suplico. No debí seducirte, no debí codiciar tu dinero, no debí provocar a Jorge. Me equivoqué. Si me dejas salir, haré lo que sea. Por favor, te lo ruego. Makoto se aferró con fuerza a la pierna de Lucía. Su instinto de supervivencia lo llevó a golpearse la cabeza hasta sangrar. De verdad había entendido su error. Lucía era una loca de pies a cabeza. Lucía lo miró hacia abajo, con los ojos llenos de asco. Le agarró el cabello y dijo con frialdad, ¿quieres salir? Makoto asintió con lágrimas en los ojos. Ya no se atrevía a nada, solo quería vivir. Ella dijo, está bien, te dejaré salir. Mientras Jorge regrese, puedo perdonarte la vida. La voz de Lucía sonaba como un espectro salido del infierno. Makoto sintió cómo se le erizaba la piel. El terror llenó sus ojos. Estás loca, eres una loca. Pero Lucía no le dio ninguna oportunidad de resistirse. Tomó un objeto pesado que tenía a mano y se lo estrelló contra la cabeza, tras un dolor insoportable. Makoto se desmayó al instante. Lucía vio la sangre en el suelo. Pero no le importó. La vida o la muerte de Makoto ya no significaban nada para ella. Ahora solo quería ver a Jorge. Con solo pensar que iba a verlo, Lucía se sentía inexplicablemente emocionada. Se arregló rápidamente, volvió a pintarse los labios. Arrastró a Makoto hasta la terraza y encendió una transmisión en vivo. Su sala de streaming alcanzó el máximo de audiencia en cuestión de segundos. Todo el mundo seguía su caso y quería ver qué iba a hacer ahora. Lucía sonrió de forma extraña. Apartó la manta que cubría a Makoto. Allí estaba él, inconsciente, atado, tirado en el suelo, con la cabeza sangrando sin parar. Ella dijo, Jorge, ¿lo ves? La persona que destruyó nuestra relación ya ha sido castigada. Jorge, me equivoqué, ¿puedes volver? Los espectadores, al ver el estado mental de Lucía, pensaron que estaba completamente loca, aunque detestaban a Makoto. Tampoco podían quedarse mirando como alguien moría de verdad. Muchos comenzaron a llamar a la policía. Las autoridades se percataron rápidamente del incidente y acudieron de inmediato. Pero Lucía parecía saber que la policía llegaría. Con total calma, sacó un cuchillo afilado y lo colocó contra su propia garganta. Dijo, si quieren salvar estas 2 vidas, tráiganme a Jorge. Si no, lo único que obtendrán serán 2 cadáveres. El estado mental de Lucía era extremadamente inestable. Así que no tuvieron más opción que contactar con Jorge, esperando que él pudiera calmarla. Capítulo 29. Cuando recibí la llamada de la policía. Ya había regresado al país junto con Ana. Íbamos de camino a la ciudad donde crecimos juntos. Después de escuchar la solicitud de la policía, una pizca de sorpresa cruzó mis ojos. Pero muy pronto recuperé la calma. Le conté serenamente a Ana el estado en el que se encontraba Lucía, aunque en mi mirada solo había tristeza. Lo que ella sentía por mí no era amor, era obsesión. Desde el instante en que me fue infiel, yo ya había soltado ese amor. Era ella quien se había quedado atrapada en el mismo lugar, negándose a afrontar la realidad. Y ahora, incluso quería usar su vida para obligarme a aparecer, diciendo que estaba dispuesta a morir por mí solo porque me amaba. Qué irónico. Acepté la petición de la policía, pero solo accedí a hablar con ella por teléfono. Le dije a la policía que Lucía aceptaría. Tras confirmarlo, le entregaron el teléfono a Lucía, mientras los demás se acercaban poco a poco, preparándose para rodearla por completo en cuanto bajara la guardia. Lucía tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó, sollozando, Jorge. Al escuchar su voz, mi corazón permaneció en calma, sin la menor ondulación. Dije, Lucía, detente, aunque solo fuera una frase pidiéndole que se detuviera. Ella no pudo evitar cubrirse la boca y romper a llorar. Había pasado demasiado tiempo, demasiado. Por fin había vuelto a oír la voz de Jorge. Dijo, Jorge, me equivoqué, de verdad me equivoqué, perdóname. Sí,
Empecemos de nuevo. Haré lo que quieras. Solo perdóname. Ya he castigado a Makoto. Pero antes de que pudiera terminar, la interrumpí. Le pregunté, ¿de verdad crees que todavía podemos volver al pasado? El corazón de Lucía cayó del cielo al infierno. Aturdida, intentó seguir hablándome. Pero la policía ya había irrumpido y la presionó con fuerza contra el suelo. Parecía no sentir nada. Su mano seguía estirándose desesperadamente hacia el teléfono. Jorge, no. Pero entonces, el sedante fue administrado. Cayó en un profundo sueño, en el último segundo de conciencia. Las lágrimas de desesperación finalmente brotaron. Ella lo sabía. Jorge ya no la amaría nunca más. Cuando supe que Lucía había sido controlada, sentí como si toda mi fuerza se hubiera evaporado. Me recosté contra el asiento. Esa relación, como una serpiente venenosa que se había enroscado a mi alrededor. Ya abandonada hacía tiempo. Finalmente me trajo una verdadera liberación. Ana me miró con dolor en los ojos. El corazón sincero de este hombre había sido pisoteado, sin dejarle ni siquiera la última pizca de dignidad. ¿Cómo no iba a dolerle a ella ver a un Jorge así? Muy pronto. Llegamos a la antigua residencia. Las rosas del jardín florecían con una intensidad ardiente, tan cálida que parecía capaz de derretir el hielo. Recuerdo que aquí llevaba mucho tiempo sin vivir nadie. Miré aquellas rosas con sorpresa. No solo no se habían marchitado, sino que todo el jardín estaba lleno de vida y prosperidad. Capítulo 30. Ana me llevó hasta el columpio donde solíamos jugar de niños y me hizo una seña para que me sentara. Me contó que, después de regresar del extranjero, se quedaba de vez en cuando en ese pequeño patio. Siempre había gente encargada de limpiarlo y cuidarlo. Antes, lo que más te gustaba eran las rosas. ¿Lo recuerdas? Cuando estábamos en el jardín de infancia y nos pidieron dibujar, tú llenaste toda la hoja de rosas. Dijiste que a tu abuela le gustaban mucho las rosas, así que a ti también. Me esforcé por buscar esos recuerdos en mi memoria. Entonces recordé cómo, de pequeños, ella se había caído de una escalera solo para regalarme rosas. Ni siquiera se limpió la sangre de la nariz, solo para entregarme el ramo de rosas más hermosas. Sentí una leve conmoción en el corazón y dije, ¿aún no recuerdas? Ana me miró a los ojos, llenos de una ternura profunda. Todo lo que tenga que ver contigo, lo recuerdo. En las noches en que estuvo lejos, había sacado esos recuerdos uno a uno, sin saber cuántas veces los había repasado en silencio. En la oscuridad, Ana apoyó la mano en mi brazo y dijo, Jorge, sé que necesitas tiempo, no tengo prisa, solo quiero que sepas que, estés donde estés, yo siempre estaré detrás de ti, acompañándote. La miré. Fue como si escuchara el sonido del hielo derritiéndose. Ana volvió a caminar a mi lado. Recorrimos juntos las calles por las que corríamos a los 5 años. Fuimos al parque de atracciones al que nos escapábamos a escondidas a los 10. Bebimos el café que habíamos probado por primera vez a los 14. Y regresamos al bar donde bailamos a los 18, bajo un cielo cubierto de fuegos artificiales. Ana me miró con un amor que ondulaba en sus ojos. Por fin, me entregó la carta de amor que debió haberme dado cuando teníamos 18 años. Dijo, Jorge, me gustas desde hace mucho tiempo. Me gustaste desde la primera vez que te vi a los 5 años. Me gustaste en el pasado. Me gustas ahora y me gustarás en el futuro. Aquella noche, sentí que había escuchado las palabras de amor más hermosas del mundo. Capítulo 31. Cuando Lucía despertó, fue trasladada al Tribunal Supremo, por los delitos de detención ilegal, lesiones intencionales y malversación de fondos, sumados entre sí. Fue condenada a cadena perpetua. En el instante en que se anunció la sentencia, la mente de Lucía quedó completamente en blanco, hasta que vio a sus padres, ya encanecidos, arrodillarse ante el juez, suplicando una y otra vez, llorando desconsoladamente. Entonces, por fin, se arrepintió de verdad y dejó caer lágrimas de remordimiento. Ella había tenido unos padres que la amaban, un hogar aparentemente perfecto, y el amor más sincero de Jorge, pero no supo valorarlo. Se hundió en ilusiones falsas, creyendo que todo estaba perfectamente oculto. Cuando la verdad salió a la luz, no supo arrepentirse, sino que siguió atrapada en su propia obsesión. Al final, perdió a la persona que más amaba, y también a sus padres, a quienes más quería. En el tribunal, lloró amargamente, suplicando una oportunidad para arrepentirse y redimirse. Pero ya era demasiado tarde. Lo único que la esperaba era una cadena perpetua interminable, y un mundo en el que Jorge nunca volvería a existir. Tras recibir tratamiento,
Makoto comenzó a mostrar cierta mejoría. Sin embargo, el prolongado cautiverio y los golpes con objetos pesados le hicieron perder por completo la capacidad de caminar, quedando con una parálisis severa. Aparte de comer y beber, no podía realizar ni las acciones más básicas por sí mismo. Al principio se quedó en casa de su hermana, pero los golpes diarios de su cuñado y las miradas de desprecio de su hermana le resultaron insoportables. Finalmente, un día, utilizando solo la boca, se ató una cuerda y se suicidó. Cuando la noticia salió a la luz, muchos suspiraron con pesar. Había tenido un futuro prometedor, pero quiso alcanzar el cielo de un solo salto. Lo único que obtuvo fue pagar el precio de sus propios actos. Capítulo 32. Después de conocer el resultado de la sentencia, no sentí demasiada agitación en mi interior. Los enredos y disputas de la ciudad allá no tenían nada que ver conmigo. Todo lo del pasado parecía un sueño que se desvanecía con el viento. Miré a la personita pequeña y adorable que tenía entre mis brazos. Y la comisura de mis labios se curvó en una leve sonrisa. De manera instintiva, la rodeé con mis brazos. Cuando Ana despertó, al verme a su lado, a veces sentía que estaba soñando. Con gesto mimado, se acurrucó en mis brazos y me abrazó con fuerza. Como si temiera que pudiera marcharme en cualquier momento, no pude evitar golpearle suavemente la frente con un dedo. Ya basta de abrazar. No me voy a escapar. Ana no me hizo caso en absoluto y, como una gatita, dijo con coquetería, te he esperado durante 20 años. No pienso soltarte. Eres el regalo más grande que el cielo me ha dado. No pude evitar reír. En mis ojos volvió a brillar la ternura. Ana sabía que la ciudad aguardaba demasiados recuerdos dolorosos para mí. Así que decidimos juntos establecernos en el extranjero. Cuando regresé a la ciudad me dediqué por completo a transferir negocios y participaciones. Ana fue a la prisión a ver a Lucía por última vez. Quizá ni siquiera quería ir. Pero aquel día, al regresar, la madre de Lucía se había arrodillado frente a la villa, solo para suplicarme que emitiera una carta de perdón y así poder reducir la condena de su hija. Ana no quiso ponerme en una situación difícil, solo le dijo a la madre de Lucía que ella podía ir en mi lugar a ver a Lucía, para pedirle que se reformara bien en prisión. Tal vez así podría pasar de cadena perpetua a una pena con plazo fijo, y darle un pequeño consuelo para el resto de su vida. Cuando Ana vio a Lucía, ya no quedaba ni rastro del antiguo esplendor. Estaba tan delgada que parecía piel y huesos. Al ver a Ana, Lucía se alteró emocionalmente y dijo, ¿has venido a reírte de mí? En los ojos de Ana solo había compasión. Todo esto es consecuencia de tus propios actos. Ni siquiera mereces que me ría de ti. Ana no quiso ver cómo Lucía seguía aferrada a su obsesión. Simplemente dejó la bufanda que llevaba en la mano frente a ella y dijo, tu madre me pidió que te trajera esto. Se arrodilló durante mucho tiempo frente a la villa. Solo por ti, su única hija. Reflexiona bien en la cárcel. Como decidas vivir el resto de tu vida será, al final, solo tu elección. Lucía miró aquella bufanda tejida punto por punto y, por fin, rompió a llorar desconsoladamente. Ana no se detuvo más. Condujo de regreso a la villa, donde yo ya lo había dejado todo arreglado. Al ver mi mirada suave, fue como cuando tenía 5 años y me vio por primera vez. Se lanzó a mis brazos. Ana compró para mí una villa con las mejores vistas. Desde allí se podía ver el amanecer sobre el mar. Y también el paisaje nocturno de la ciudad. Me acompañó a los glaciares del Ártico. Y también a las praderas del gran desierto. Fuimos a ver las montañas nevadas bañadas por el sol dorado. Y juntos exploramos el misterioso Quequexili. Atravesamos zonas deshabitadas en las que solo estábamos nosotros dos. Ana me acompañó a cada lugar, a cada paisaje. 3 años después, en el mismo recinto del desfile donde nos reencontramos por primera vez, todo estaba lleno de rosas de cristal. Símbolo de nuestro amor que jamás se marchitaría. Me arrodillé sobre una rodilla, saqué el anillo y se lo puse en la mano con solemnidad. Le pregunté, Ana, ¿quieres ser mi esposa? Ana se lanzó a mis brazos, llorando de alegría. Acepto. Nos besamos bajo el sol poniente. A partir de entonces, las 3 comidas y las 4 estaciones. 2 personas, mañanas y atardeceres. Día tras día, hasta el final.